Influencia mental. William Walker Atkinson. Capítulo 1. La ley de vibración. Los estudiantes de historia se encuentran con una cadena continua de referencia hacia la influencia misteriosa de una mente humana sobre la de otros. En los primeros antecedentes, tradiciones y leyendas puede ser encontrada la referencia hacia la creencia general de que era posible que un individuo ejerciera algún poder extraño sobre las mentes de otras personas, lo cual influenciaría a esta para bien o para mal. Y más que esto, el estudiante encontrará una creencia que va con que ciertos individuos que poseen cierto poder mental doblan incluso cosas y circunstancias hacia su fuerza. Muy allá por el pasado oscuro de la historia del hombre en este planeta, esta creencia existió, y firmemente ha persistido a pesar de la oposición agotadora de la ciencia física, incluso en el día presente. Los años no han afectado la creencia, y en estos días nacientes del siglo XX ha cobrado una fuerza y vitalidad nuevas, pues sus adherentes atrevidamente han dado un paso al frente, y confrontando a los escépticos pensadores materialistas, han reclamado el nombre de ciencia para esta verdad y se han aferrado a que sea sacada, de una vez por todas, de la categoría de superstición, credulidad e ignorancia. Si no fuera digno de compasión, sería divertido recorrer la mirada en la posición atrevida, acostumbrada a los propios errores, presumida, autosatisfecha de la escuela materialista de los pensadores, quienes apartaban a un lado como una tonta y falsa ilusión lo que el hombre de los hombres más sabios de las eras pasadas ha aceptado y ha enseñado como verdad. Los sabelotodos modernos despreciarían despectivamente los hechos que son conocidos como casos reales en las vidas diarias de miles de personas inteligentes, y que la experiencia de la humanidad ha demostrado por muchos siglos, en todas las tierras y todas las razas. El problema recae sobre la suposición dogmática de la escuela materialista de que eso que es conocido como mente es meramente alguna acción peculiar del cerebro material. Algunos escritores hasta opinan que el cerebro segrega pensamiento, tal como el hígado segrega bilis. Se rehúsan a ver que la operación de la mente es una manifestación de la energía conocida como electricidad, magnetismo, luz, calor, gravitación, cohesión, etc. Porque la energía mental no registra las vibraciones de estas formas inferiores de energía, concluyen que la energía mental superior no existe. Habiendo formulado una teoría para satisfacer sus concepciones materialistas, tratan de ignorar todos los hechos que no tengan que ver con su teoría. Si encuentran un hecho que no diverge con su teoría estrecha, tanto peor para el hecho, como un escritor ha dicho y prontamente lo ignoran o lo rebaten. Debido a la verdad, el investigador no se ve forzado a recurrir a las explicaciones metafísicas para dar razón de los fenómenos de la influencia mental. Los solos hechos de ciencia física misma, si fueran correctamente interpretados, le darían la pista al misterio, y apuntarían los pasos del investigador honesto hacia el camino donde él pudiera encontrar la solución del acertijo desconcertante. Aunque se sabe que la solución verdadera recae sobre el área metafísica, a pesar de eso incluso la ciencia física verificará los hechos de su ciencia hermana, la metafísica, y en lugar de contradecir a esta última realmente iría en búsqueda de proveer hechos análogos y bases de principios para una teoría de hechos metafísicos. El estudiante verá de inmediato cómo tiene que ver la ciencia física, debiendo comenzar en el fenómeno de transmisión de pensamiento, pues en esa fase del tema puede ser encontrado un principio elemental manifiesto en muchas otras formas de fenómenos. Hemos dado muchas instancias de transmisión de pensamiento en los 2 volúmenes anteriores de esta serie, titulados Lectura del Pensamiento y Psicomancia, respectivamente, y así es que no necesitamos repetir lo mismo en este lugar. El hecho principal es que la transmisión del pensamiento existe, y puede ser tomada en consideración en los argumentos puramente científicos, sin retirar las verdades del pensamiento metafísico. Se sabe que esta es una declaración fuerte, y una aseveración positiva, pero también sabemos que lo mismo puede ser demostrado. Consideremos esta fase del tema. En primer lugar, la ciencia física enseña que estando bajo todas las formas, grados y todas las diferencias aparentes en materia y energía, haya ser encontrada una manifestación de alguna energía elemental, que se manifiesta en lo que es conocido como vibraciones. Todo en el mundo material está en vibración, siempre manifestando un grado alto de movimiento. Sin vibración no hay tal cosa como un universo material. De los corpúsculos electrónicos que la ciencia enseña se compone el átomo. A través del átomo y la molécula, hasta las formas más complicadas de materia que son manifestadas, ahí está la vibración siempre presente. Y a través de todas las formas de energía, la luz, el calor, la electricidad, el magnetismo y el resto, la vibración también está siempre presente.
De hecho, la ciencia física misma enseña eso. Vibración es la fuerza básica estando bajo otra fuerza y formas diversas de materia, pero también que las diferencias aparentes entre las formas diversas de materia, y también entre las formas diversas de energía, son causadas simplemente y solamente por grados diversos de vibración manifestada. Lo mismo que la diferencia entre el tono más bajo que puede ser distinguido por el oído humano, y el tono más alto que puede ser distinguido que el mismo órgano, es meramente una diferencia entre la tasa de vibración, tal como es la diferencia entre el color rojo a un extremo del espectro, y el violeta en el otro extremo, con colores intervenidos conocidos como índigo, verde azulado, amarillo y naranja, con todas las combinaciones de sombras proviniendo de ellas, tal como la diferencia entre el máximo grado de frío conocido por la ciencia, y el máximo grado de calor que puede ser imaginado. Lo mismo que estas grandes diferencias debidas solamente y totalmente a las tasas diversas de vibración, así es la diferencia entre y todas las formas de materia o fuerza simplemente un asunto de tasa de vibración. En resumen, todas las cosas materiales y físicas son simplemente manifestaciones de cierta energía infinita y eterna de la cual todas las cosas proceden, sus diferencias resultan meramente del grado diferente de vibración siendo manifestado en ellas. Recuerde, que esta no es filosofía ambigua o metafísica liviana o caprichos espiritualistas, para citar a los escritores materialistas, sino que son hechos afirmados y admitidos por los científicos físicos más grandes de la era, como referencia a sus conferencias y libros de texto que probará para alguien. Y, más que esto, cualquier científico físico inteligente le dirá que la ciencia tiene toda la razón de creer que hay grandes campos de energía y fuerza, vibraciones de las cuales son mucho más altas incluso para los instrumentos delicados de ciencia para registrar, pero que no obstante existen y manifiestan efectos. Fue solo hace poco que la ciencia fue capaz de percibir los rayos X y otras formas de radioactividad alta, y no obstante estos rayos y fuerzas siempre habían existido. Y mañana la ciencia perfeccionará instrumentos capaces de registrar todavía formas más altas de energía. Y adiós, algún científico perfeccionará un instrumento capaz de registrar y tomar nota de las vibraciones sutiles del pensamiento, y quizá con el tiempo alguien perfeccionará ese instrumento a fin de que solo no registre tales vibraciones de pensamiento y tales ondas, sino que, como el fonógrafo, pueda reproducir y despedir vibraciones similares a fin de que otros puedan sentir los pensamientos, tal como ellos ahora oyen los sonidos del fonógrafo. Tal predicción no es más maravillosa de lo que habría sido la predicción del teléfono, el fonógrafo, el telégrafo sin hilos y otros descubrimientos diversos e invenciones de 100 años atrás. ¿Alguna vez usted pensó que hay colores que el ojo no puede ver, pero que los instrumentos sensitivos claramente registran? De hecho, los rayos de luz que broncean la cara, y que se registran en el plato fotográfico no son visibles al ojo. El ojo ve los rayos inferiores, pero solo los instrumentos adaptados para el propósito detectan los más altos. Su ojo no puede ver los rayos X como pasan a través del cuarto, pero el plato lo percibirá, y su luz puede hacer una toma. Los rayos de luz visibles a los ojos son solo los inferiores, los más altos distan más allá del poder del ojo para registrar, y más allá de incluso el rango del instrumento más delicado hay rayos y ondas de luz de tal tasa vibratoria alta en lo que se refiere a desafiar incluso su poder para registrar. ¿Alguna vez supo que hay sonidos no oídos por oídos humanos que el micrófono percibirá y amplificará? La imaginación científica sueña con instrumentos que perciban las canciones de la garrapata, como los insectos, y exagerándolas hasta que puedan ser distinguidas. Hay ondas de electricidad que puede atravesar su cuerpo, desapercibidas por usted, y todavía poderosas lo suficiente como para prender luces eléctricas ligeras. Escuche las palabras de ciertos científicos eminentes. El profesor Elisa Gary, un científico famoso y un maestro, ha dicho: hay mucha comida para la especulación en pro del pensamiento de que existen ondas acústicas que ningún oído humano puede oír, y ondas de color de luz que ningún ojo puede ver. El espacio extenso, oscuro e insondable entre 40.000 y 400.000 billones de vibraciones por segundo, y la inmensidad del rango más allá de 700.000 billones de vibraciones por segundo, donde la luz cesa, en el universo de movimiento, posibilita permitirse el gusto de la especulación. El profesor Williams, un escritor científico bien conocido, ha dicho: no hay gradación entre las ondulaciones más rápidas o temblorosas que producen nuestras sensaciones de sonido, y las más lentas de esas que le dan lugar a nuestras sensaciones de calor más suave. Hay una abertura enorme entre ellas, ancho lo suficiente como para incluir a otro mundo de movimiento, todo consistiendo entre nuestro mundo de sonido y nuestro mundo de calor y luz.
Y no hay una buena razón del todo para suponer que la materia es incapaz de tal actividad intermedia, o que tal actividad no puede generar sensaciones intermedias, con tal de que haya órganos para hacerse cargo y sensibilizar sus movimientos y, de esta manera usted presencia eso en la teoría científica de las vibraciones, ahí puede encontrar un montón para una explicación científica de todo lo que es afirmado por los adherentes de la verdad de la influencia mental, sin salir de la región de la ciencia física, y sin invadir el plano de las metafísicas. Y hay bastantes más pruebas de la misma fuente, que podemos tratar en la medida en que procedamos. Hay sino que una verdad, y se manifiesta en todos los niveles: el espiritual, el mental y el físico, y las manifestaciones están de acuerdo y coinciden. De esta manera ningún mentalista necesita temer a la prueba de la ciencia física, pues cada plano confirmará los hechos y fenómenos de los que están debajo o sobre él, los tres son solo fases diversas de uno. En este trabajo pequeño nos abrazaremos cerca del plano de la ciencia física, debido a que haciéndolo así podremos hacer el tema mucho más claro para muchos que si hubiéramos tratado de expresar la enseñanza en términos metafísicos. No hay contradicción a la larga. Cada pedazo de verdad debe ensamblarse a cada otro pedazo, pues todas son partes del todo. Capítulo 2. Ondas del pensamiento. En nuestro capítulo anterior vimos que la vibración se halló estando bajo de todas las manifestaciones de la energía, y todas las formas de materia. También citamos a dos científicos distinguidos cuyas palabras demostraron que habían campos de energía vibratoria no llenos por formas conocidas de energía, la inferencia siendo que puesto que no hay aberturas en los procesos de la naturaleza, estos campos desconocidos deben ser ocupados por ciertas formas de energía no conocida todavía para la ciencia física. Las enseñanzas de los ocultistas de todas las tierras y eras, como también esos de la ciencia mental moderna, son en el sentido de que la mente, en su manifestación de pensamiento en el cerebro, genera una forma de energía de vibración intensamente alta, cual energía puede ser, y es, proyectada en olas vibratorias de los cerebros de otras personas dentro de su campo de influencia. Todos los estudiantes de la influencia mental han notado el gran parecido que se manifestó entre los fenómenos de la energía eléctrica y magnética por una parte y los fenómenos de la energía mental por otra parte. Tan cercana es la analogía que uno puede tomar los hechos probados de ciencia referente a los fenómenos eléctricos y magnéticos y seguramente proseguir con certeza a encontrar una correspondencia sorprendentemente cercana en el campo de los fenómenos mentales. Y el reconocimiento de este hecho ayuda a los trabajadores en el campo mental a agrupar los fenómenos variados que se supeditan a su información, y a resolver la teoría y la práctica de la influencia mental. En primer lugar, es ahora un hecho bien conocido y aceptado por los investigadores que la creación del pensamiento y la manifestación de los estados mentales ocasionan una inflamación burning up de la materia del cerebro, y la producción consecuente de una forma de energía de poder vibratorio alto. Los fisiologistas reconocen este hecho, y los textos le hacen alusión. Los experimentos han demostrado que la temperatura del cerebro es aumentada según la intensidad del sentimiento y el pensamiento, y que hay indudablemente una generación de energía y un consumo de materia del cerebro que soporta un gran parecido al proceso de la generación de energía eléctrica. Y esto siendo admitido, deduce que esta energía una vez liberada debe ser emanada o enviada adelante del cerebro en la manera semejante a la emanación de otras formas conocidas de energía, en forma de ondas de fuerza vibratoria. La luz y el calor andan en este medio, así lo hacen la electricidad y el magnetismo, así lo hacen las fuerzas de la radioactividad. Y los investigadores de la influencia mental han demostrado por sus experimentos que hay algo parecido a la inducción de pensamiento, y muchas otras fases de manifestación parecidas a esa exhibida por la electricidad y el magnetismo. Flammarion, el bien conocido y eminente científico francés, ha dicho sobre el tema: resumamos, por lo tanto, nuestras observaciones precedentes por la conclusión de que una mente puede actuar a distancia sobre otra, sin el vehículo habitual de las palabras, o cualquier otro medio de comunicación visible. Nos parece enteramente irrazonable negar esta conclusión si aceptamos los hechos. La conclusión será abundantemente demostrada. No hay nada poco científico, nada romántico en admitir que una idea puede influenciar un cerebro desde lejos. La acción de un ser humano sobre otro, desde lejos, es un hecho científico. Es tan cierto como la existencia de París, de Napoleón, del oxígeno, o de Siria. La misma autoridad también indica. Sin duda puede ser que nuestra fuerza física crea un movimiento en cualquiera que se transmita a sí mismo lejos, como todos los movimientos en el éter, se vuelve perceptible a los cerebros a tono con el nuestro.
La transformación de una acción psíquica en un movimiento etéreo, y el reverso, puede ser parecida a lo que ocurre en un teléfono, donde el plato receptivo, que es idéntico al plato en el otro extremo, reconstruye el movimiento sonoro transmitido, no por medio de sonido, sino que por electricidad. Pero estas son solo comparaciones. Cuando un pensamiento o sentimiento es generado en la mente o en el cerebro de una persona, la energía generada fluye delante del cerebro de la persona en forma de ondas de energía mental, propagándose de la inmediación inmediata del pensador hacia una distancia proporcionada a la fuerza del pensamiento o sentimiento. Estas ondas telepáticas tienen la propiedad de excitar vibraciones similares en las mentes de otras personas estando dentro de su campo de fuerzas, estando de acuerdo con la ley de la influencia mental, la cual ley explicada en el siguiente capítulo. A medida que procedemos con nuestra consideración del tema de la influencia mental, en los siguientes capítulos, veremos las muchas y variadas formas de la manifestación de las ondas telepáticas. A estas alturas meramente miraremos los fenómenos de manera general. Las ondas telepáticas son manifestadas en una variedad de formas y fases. Algunas son ondas emanadas de las mentes de todos los pensadores, inconscientemente y sin propósito, y usualmente sin mucha fuerza. Otras son expulsadas con gran fuerza, y viajan lejos, manifestando un grado de influencia en proporción con la fuerza con que son proyectadas. Otras son dirigidas intencionalmente hacia ciertos individuos o lugares, y viajan rápidamente en línea recta hacia el punto al que han sido dirigidas o apuntadas. Otras son expulsadas con gran fuerza y poder, pero en lugar de ser dirigidas hacia algún lugar o persona en particular, son diseñadas para barrer con todo a su alrededor en grandes remolinos de energía afectando a todos los que llegan a caer dentro de su campo de fuerza. Fácilmente entenderá que hay una gran diferencia entre las ondas telepáticas expulsadas inactiva e inconscientemente, y sin conocimiento de las leyes fundamentales de la influencia mental, y esas proyectadas con un conocimiento completo de las leyes que gobiernan los fenómenos, estímulos y dirigidas por la voluntad poderosa del emisor. La fuerza es la misma, pero el grado de su poder y la medida de sus efectos son determinados por las condiciones de su fuerza remitente. La fuerza vibratoria de estas ondas telepáticas no cesa con el envío de la onda, sino que persiste por mucho tiempo después. Tal como el calor en un cuarto persiste por mucho tiempo después de que el fuego en la estufa ha sido apagado, tal como el perfume de la flor existe en un cuarto por mucho tiempo después de que la flor ha sido quitada, tal como un rayo de luz viaja a través del espacio por millones de millas, y por siglos después de que la estrella misma ha dejado de existir, tal como cualquier forma de energía vibratoria persiste en manifestarse después de que el impulso inicial ha sido abstraído, así también lo hacen las vibraciones de pensamiento, continúan bastante después del pensamiento, sí, bastante después de que el cerebro que los expulsó ha pasado al polvo. Hay muchos lugares hoy llenos de que las vibraciones de pensamiento de mentes que desde hace mucho tiempo ya pasaron fuera del cuerpo. Hay muchos lugares llenos de las vibraciones fuertes de tragedias que desde hace mucho tiempo fueron representadas ahí. Cada lugar tiene una atmósfera propia, emanante de las vibraciones de pensamiento puestas en marcha por las personas diversas que las han habitado u ocupado. Cada ciudad tiene su propia atmósfera mental, que tiene un efecto en las personas que se mudan a ellas. Algunas son llenas de vida, algunas aburridas, algunas progresistas, algunas son viejas y ultraconservadoras, algunas morales, algunas inmorales, resultado del carácter de los anteriores colonos y almas de los lugares. La atmósfera afecta a las personas que se mudan a estos pueblos, y ya sea se hunden al nivel general, o si lo son suficientemente fuertes, ayudan a cambiar el tono mental del lugar. Algunas veces un cambio en las condiciones trae un influjo grande de personas nuevas hacia el pueblo, y las ondas mentales de los recién llegados tienden a causar un cambio marcado en la atmósfera mental local. Estos hechos han sido advertidos por muchas personas observadoras que no estuvieron, quizá, familiarizadas con las leyes y los principios que son la base de los fenómenos. Muchos por supuesto han notado la atmósfera discrepante de las tiendas, oficinas y otros domicilios sociales. Algunos de esos lugares le dan a uno un aire de esperanza y confianza. Otros traen un sentimiento de sospecha y simplemente confían. Algunos transmiten una impresión de dirección activa, amplia y despierta, mientras otras lo afectan a uno a estar retrasado a veces y a sufrir desde la dirección activa y alerta. ¿Alguna vez se detuvo a pensar que estas atmósferas diferentes se debieron a las actitudes mentales predominantes de esos a cargo de los lugares? Los gerentes de los lugares comerciales expulsan ondas telepáticas propias, y sus empleados naturalmente caen en el ritmo determinado para ellos, despidiendo vibraciones similares, y antes de mucho el lugar entero vibra a un cierto grado.
Deje que ocurra un cambio en la gerencia y vea el cambio que se manifiesta. ¿Ha notado alguna vez las atmósferas mentales de las casas que ha ido a visitar? Usted puede experimentar y reconocer todas las notas diversas en la escala mental de sus ocupantes. Desde algunos umbrales se manifiesta la armonía, mientras otros respiran en armonía tan pronto como usted pasa por encima del umbral. Algunos irradian calor mental, mientras otros parecen tan fríos como un iceberg. Piense en un movimiento y recuerde los lugares o casas diversas que usted visita, y vea cómo las vibraciones mentales de los residentes se le manifiestan a una visita. Los barrios bajos de nuestras ciudades, los antros de la corrupción y los lugares frecuentados de libertinaje vibran con el carácter del pensamiento y sentimiento de esos que los habitan. Y de esta manera la visita débil de carácter es tentada. Y, asimismo, ciertos lugares están llenos de vibraciones fuertes, útiles y elevadoras, que tienden a elevar y a enardecer a esos que entran dentro de su círculo de influencia. Los pensamientos y los sentimientos son contagiosos, a causa de la ley de vibración y la inducción mental. Cuando esta ley es comprendida, el individuo está facultado para protegerse y superarse. Tal conocimiento trae fuerza. Capítulo 3. Inducción mental. Como indicamos en el capítulo anterior, los fenómenos de la influencia mental producen una analogía notable a los de la energía eléctrica o magnética. No solo es de esta manera en la fase del movimiento ondulatorio y transmisión, sino que también en la fase de inducción, como veremos ahora. En la ciencia física el término inducción se usa para indicar esa cualidad en una manifestación de energía que tiende a reproducir en un segundo objeto las vibraciones que se manifiestan en el primer objeto, sin contacto directo entre los dos cuerpos. Un imán inducirá magnetismo en otro objeto distante de su espacio. Un objeto electrificado tendrá tendencia a producir vibraciones similares en otro objeto por la inducción, sobre grandes espacios. Las olas de calor viajan a lo largo del éter, y tienden a producir vibraciones de calor en objetos distantes, notablemente en el caso del Sol y la Tierra. Incluso las ondas sonoras afectarán otros objetos de este modo, como en el ejemplo conocido del vaso o el florero que canta como respuesta a la nota musical tocada completamente a distancia. De hecho, nosotros vemos y oímos por procesos similares a esos descritos. Y en esta misma manera es que las ondas telepáticas llevan las vibraciones de la mente expulsadas a grandes distancias, o más pequeñas, tendiendo a establecer vibraciones similares en el centro de otras personas dentro de su campo de fuerza. Así una persona sintiendo un grado fuerte de cólera emitirá ondas de ese grado de vibración mental, que entrando en contacto con los cerebros de otras personas, tiende a establecer unos sentimientos similares o emociones y de esa manera a causar que la persona se sienta enojada o irascible o incluso manifieste un estado de ánimo similar. Todos sabemos cómo fácilmente una pelea comienza por una persona muy enfadada en un cuarto expulsando vibraciones violentas. Sino uno tiene que recordar los ejemplos de violencia en la multitud para ver cuán fácilmente el contagio del odio y cólera se extiende entre las personas que permiten ser influenciadas. Y no solo esto es verdad de los sentimientos y emociones indeseables, sino que también de las deseables. La influencia de un buen hombre que se le ocurre ser fuerte mentalmente se dispersa entre esas alrededor de él, e influencia en ellas para bien. Los oradores, actores, predicadores y maestros emiten vibraciones fuertes a su público, que tienden a producir condiciones mentales de parte de sus escuchas correspondiente al sentimiento mantenido por la mente del que habla. Cuando recuerda cómo este orador influyó en sus sentimientos, o cómo ese actor lo hizo llorar de compasión, estremecerse de miedo, o reírse de alegría, verá cómo actúa la inducción mental. Pero no solo esto es verdadero cuando estamos en la presencia real de la persona que emite las ondas telepáticas, sino que es igualmente cierto que somos influenciados por personas que están lejos de nosotros en espacio, a menudo sin su conocimiento o su determinación, aunque algunas veces, con respecto a alguien que entiende la entrega principal, con conocimiento y determinación. El éter con el que el espacio es llenado lleva estas ondas telepáticas en todas las direcciones, y la superficie de la Tierra, particularmente en las partes densamente ocupadas, se llena de estas ondas. Estas ondas, conllevando las vibraciones mentales, entrando en contacto con cada otro, tienden a establecer combinaciones en una parte, o si no a neutralizar a cada otra por otra parte. Es decir, si dos conjuntos de ondas de una naturaleza similar se intersectan hay probabilidad de ser formada una combinación entre ellos tal como entre dos productos químicos que tienen una afinidad entre sí. De esta forma la atmósfera mental de lugares, pueblos, casas, etc., es moldeada.
Por otra parte, si las corrientes de vibraciones contrarias llegan en contacto con cada otra, ahí será manifestado un conflicto entre las dos, en el cual cada una perderá en proporción a su debilidad, y el resultado será ya sea una neutralización de ambas o bien una combinación teniendo vibraciones de una tasa media. Por ejemplo, si dos corrientes de energía mental se intersectan, una siendo un pensamiento de amor y la otra de odio, se neutralizarán a cada quien si son iguales, o si una es más fuerte que la otra, persistirá pero quitada de mucha de su fuerza. De no ser por este efecto neutralizador estaríamos en gran medida a merced de las corrientes errantes de pensamiento. La naturaleza nos protege de este modo, y también nos da inmunidad a un grado considerable. Pero a pesar de todo somos afectados por estas ondas a un grado considerable, a menos que hayamos aprendido a deshacernos de ellas por el conocimiento de las leyes y una ejecución de ellas por la práctica. Todos sabemos cómo las grandes ondas de sentimiento propagadas sobre el pueblo, la ciudad o el país, sacan a las personas de su equilibrio. Las grandes ondas de entusiasmo político, o los ánimos de guerra, o el prejuicio por en contra de ciertas personas, o ciertos grupos de gente, abarcan lugares y empuja a la acción a hombres en cierto modo que luego se lamentarán cuando recobren su conciencia y consideren sus actos a sangre fría. Los demagogos los convencerán o los líderes carismáticos que tienen el deseo de ganar sus votos o su patrocinio. Y serán inducidos a actos de violencia de multitud, o a atrocidades similares, dejándose vencer por estas ondas de pensamiento contagioso. Por otra parte, todos sabemos cómo las grandes ondas de sentimiento religioso abarcan una comunidad en la ocasión de alguna gran excitación o el fervor de la resurrección. El efecto de estas ondas telepáticas, hasta ahora llamado como el poder de la inducción, ciertamente depende muy materialmente de la fuerza del pensamiento o sentimiento que es manifestado en la mente que los emite. La mayor parte de las personas no ponen sino que un poco de fuerza en las manifestaciones mentales, pero en ciertos lugares se puede encontrar un pensador cuyas ondas telepáticas son casi un caudal de voluntad de vida y que por supuesto tienen un efecto inductivo muy fuerte en las mentes de otros con quienes entran en contacto las ondas. Pero asimismo se entiende que un número de personas pensando a lo largo de las mismas líneas producirán un gran volumen de poder por una combinación de sus corrientes en grandes corrientes de fuerza mental. No obstante, hay otra característica del caso de la que no debemos olvidarnos, y esa es la atracción entre las mentes, por la virtud de la cual se atraen a sí mismas las ondas telepáticas de otros cuyos pensamientos estén de acuerdo con el suyo. Lo contrario es verdadero, pues hay repulsión entre las mentes de las personas y las ondas telepáticas de otros cuyos pensamientos están de acuerdo con el suyo. Lo contrario es verdadero, pues hay repulsiones entre las mentes de las personas y las ondas telepáticas de otros que son contrarios a sus pensamientos. Citando una expresión gastada y muy usada para ilustrar esta verdad, lo semejante atrae a lo semejante like attracts like y gente de la misma calaña se agrupa a feater flock together. Ahí está siempre en funcionamiento esta maravillosa ley de atracción y repulsión de energía mental, las personas permitiéndole a sus pensamientos ir por ciertas líneas, y aceptando los sentimientos a ser expresado de algunas maneras, se atraen a sí mismos las ondas telepáticas e influencias mentales de otros afinadas a la misma nota mental. Y asimismo repelen las ondas y las influencias de una naturaleza contraria. Este es un hecho importante para recordar en la vida de todos los días. El bien atrae bien y repele al mal. El mal atrae mal y repele al bien. La actitud mental predominante viene a atraer influencias similares y a repeler a las contrarias. Por consiguiente, observe cuidadosamente el carácter y la naturaleza de sus pensamientos, cultive los deseables y refrene los indeseables. Ciertamente, como un hombre piensa en su corazón, así es él. Algunas ondas telepáticas expulsadas con una fuerza pequeña viajan lentamente y no proceden muy lejos de su lugar de emanación, pero avanzan a rastras como un poco de humo o niebla, lentamente y manejable. Otros pensamientos cargados con una mayor intensidad de deseo o voluntad, salen rápidamente adelante enérgicamente como una chispa eléctrica, y a menudo viajan a través de grandes distancias. Las ondas telepáticas débiles no duran un tiempo muy largo, más bien se desvanecen, se neutralizan o se disipan por fuerzas más fuertes. Pero los pensamientos fuertes persisten por mucho tiempo, reteniendo mucha de su vitalidad y energía. Del mismo modo que las ondas telepáticas de una persona continuarán vibrando alrededor de él donde quiera que él vaya, y esos que entren en contacto con él serán afectados por el carácter de sus vibraciones a este tono. Ciertos hombres expulsan vibraciones sombrías de este. Ciertos hombres expulsan vibraciones sombrías, que usted siente cuando entra en contacto con ellos.
Otros irradian buena alegría, coraje y felicidad, condiciones que son inducidas en esos con quienes entré en contacto. Muchas personas manifestarán estas cualidades tan poderosamente que uno puede notar el efecto al instante de tales personas cuando entran en un cuarto. Llevan su atmósfera con ellos, y lo mismo es inducido en las mentes de otros alrededor de ellos. Asimismo, algunas personas llevan con ellos vibraciones de fuerza de voluntad y maestría que pulsa en las mentes de otros, haciéndolos sentir el poder de tales personas y conquistando su fuerza de voluntad y cambiando sus deseos. Otros manifiestan un poder fuerte de fascinación o atracción, en una manera similar, que tiende a atraer a otros hacia ellos y a sus deseos y antojos. No solo este principio funciona en la fase de las atmósferas mentales generales, sino que también en la fase de la influencia personal directa. Todas las formas de influencia mental operan por las líneas de la inducción mental, como se ha descrito. El principio es el mismo en todos los casos y todas las instancias, aunque la manera de operación varía según la fase particular de los fenómenos manifestados. Recuerde esto a medida que prosigamos, y podrá entender el tema mucho mejor. Capítulo 4. Concentración mental. Los dos factores principales en la manifestación de la influencia mental, en todas sus formas, es lo que es conocido como, 1, concentración, y, 2, imaginería mental. La primera parte de estos factores será considerada en este capítulo, el siguiente capítulo toma el estudio del segundo. Concentración es una palabra derivada de dos palabras latinas, o sea con, un prefijo queriendo decir para, y centrum, queriendo decir centro o punto central fijo. Las dos palabras combinadas quieren decir, literalmente, traer a un punto común, enfocar, etc. Así la palabra concentración quiere decir, literalmente, el acto o estado de traer a un punto fijo o centro. Tomando prestado un ejemplo parecido de la ciencia física, fácilmente vemos que las formas más altas de la energía, fuerza o poder son manifestadas trayendo la fuerza hacia un foco, centro, o punto común, por consiguiente dirigiendo hacia ese punto la energía entera utilizada, en lugar de permitirle disiparse sobre un área más grande. Permitiendo que la electricidad generada por una batería o dínamo sea difundida sobre una superficie grande manifiesta solo un grado pequeño del poder que puede ser obtenido a partir de obligarla a descargarse en un punto pequeño de foco. Lo mismo es cierto referente al poder del vapor, que manifiesta superpotencia siendo obligado a descargarse a sí mismo a través de un punto pequeño o abriéndose en lugar de ser permitido a dispersarse a sí mismo ampliamente en el aire. La misma ley se aplica a la pólvora, que manifiesta fuerza por sus gases que se ven obligados a escapar a través del cañón del fusil pequeño en lugar de esparcirse en todas las direcciones. Otro ejemplo familiar es el espejo ustorio, que trae los rayos del sol hacia un punto común o foco, grandemente intensificando el calor y la luz por la misma razón. Los maestros ocultistas siempre han grabado en sus alumnos la importancia y la necesidad de adquirir el poder de la concentración mental y todos los ocultistas entrenados y desarrollados han practicado y perseverado hacia este fin, de resultado siendo que una cierta cantidad de ellos logró poderes mentales casi milagrosos e influencia. Todos los fenómenos ocultos son causados de este modo, y todo poder oculto depende de eso. Por eso el estudiante de la influencia mental debería dedicar mucho pensamiento, tiempo y práctica a esta, la rama más importante del tema. Es un hecho conocido para todos los estudiantes de fenómenos mentales que muy pocas personas poseen más que un grado muy pequeño de concentración. Le permiten a sus fuerzas mentales dispersarse y disiparse en todas las direcciones, y obtener poco o nada de resultados a partir de lo mismo. En el grado en que un hombre es capaz de concentrarse, así es él capaz de manifestar poder mental. El poder de la concentración mental de un hombre es en gran medida su medida de grandeza. La concentración mental, en la práctica, consta de enfocar la mente en un tema u objeto dado, firmemente y fijamente, y luego sosteniéndola ahí por cierto tiempo, intentar de lleno en su objeto, y no permitirse ser desviado o despegado de su objeto. Asimismo consiste en el poder correlativo de después separar la mente a ese tema u objeto, y ya sea permitirle descansar, o si no enfocarla en otro objeto. En otras palabras, eso o le da atención concentrada o le pone freno a, o desconecta, la atención del objeto o tema dado. Para el lector que no ha tenido experiencia de acuerdo con la concentración mental, puede dar la impresión de ser una tarea muy fácil enfocar la mente en una cosa, y luego mantenerla ahí firmemente y fijamente. Pero un poco de práctica desengañará a tal persona y la hará darse cuenta del sentido de la dificultad de la tarea.
La mente es una cosa muy inquieta, y su tendencia es de andar de un lado a otro, pasando velozmente de aquí para allá, cansándose pronto de la atención continuada, y como un niño malcriado, buscando un objeto nuevo en el cual ejercerse a sí misma. Por otra parte, muchas personas le permiten a sus mentes concentrarse, involuntariamente, en lo que sea que pueda golpear a su antojo, y, olvidando todo lo demás, abandonan el propósito atrayendo a su atención por el momento, a menudo descuidando los deberes y los intereses importantes, y convirtiéndose en soñadores en lugar de pensadores firmes. Esta concentración involuntaria es una cosa para evitar, puesto que es el permitidor de la atención el que escapa al control de la voluntad. La concentración mental de los ocultistas es una cosa muy diferente, y está solamente al mando de la voluntad, siendo aplicada cuando desean y despegada o inhibida cuando lo desean. El ocultista entrenado enfocará la atención en un individuo u objeto con una intensidad maravillosa, aparentemente absorbida completamente en el individuo u objeto ante él, y abstraído a todo lo demás en el mundo. Y cuando la tarea sea consumada o el tiempo dado terminado, él desconectará su mente del objeto y estará perfectamente fresco, alerta y completamente despierto a la siguiente cosa ante él. Hay una diferencia entre ser controlado por la atención involuntaria, que es una especie de autohipnosis, y controlar la atención, que es una prueba de dominio. El secreto de la concentración mental yace en el control de la atención. Y el control de la atención yace en el ejercicio de la voluntad. Un famoso psicólogo francés bien ha dicho: la autoridad está a merced de la autoridad superior del yo interior. Cedo a él o lo contengo como me agrade. Lo dirijo a su vez a varios puntos. Lo concentro en cada punto tanto tiempo como mi voluntad pueda aguantar el esfuerzo suyo y dice: la atención a grandes rasgos puede ser definida como la autodirección activa de la mente hacia cualquier objeto que se presenta en el momento. Todas las autoridades del ocultismo empiezan a enseñar a sus alumnos la atención como el primer paso hacia la concentración mental. Le dan al alumno instrucciones de examinar algún objeto familiar, y el esfuerzo para ver tantos detalles como sea posible en el objeto. Entonces, después de oír el informe del alumno, el maestro lo envía de regreso a la tarea, ordenándole la búsqueda de detalles nuevos, etc. hasta que al último el alumno ha descubierto todo lo relacionado al objeto que pueda ser descubierto. Al día siguiente un objeto nuevo es dado a él, y el proceso es repetido. Primero le son dados objetos simples, y después unos más complicados, hasta que al último se le entregan objetos de gran complejidad que son fácilmente dominados con maestría. Así no solo es el poder de observación cercana altamente desarrollada, sino que también la facultad de la atención se convierte tan altamente fortalecida que el alumno puede ejercer la máxima cantidad de la concentración mental con apenas la conciencia de esfuerzo. Y tal persona entonces se convierte en un mero gigante en la manifestación de la influencia mental. Pues él puede moldear su mente a un punto, como los orientales la describen, él ha enfocado y dirigido un grado poderoso de la influencia mental hacia el objeto deseado. Entre las prácticas impuestas a sus alumnos por los maestros de ocultismos pueden ser nombradas las matemáticas, el dibujo, el análisis, etc. Fácilmente verá por qué es esto. Para empezar, las matemáticas requieren de la atención concentrada del estudiante. A menos que él enfoque la atención en sus ejemplos, él no podrá resolver su solución. Y, según el principio en la naturaleza que la práctica hace al maestro, y que el ejercicio desarrolla el poder, la práctica de la mente requiere de atención voluntaria y concentración mental que inevitablemente dará como resultado la adquisición del poder y el control mental, que hace posible la manifestación más fuerte de la influencia mental. La persona que usa la influencia mental ciertamente debe poseer el poder de dirigir la fuerza a un punto común, para manifestar la máxima cantidad de poder e influencia. Y esa facultad de enfocar resulta del entrenamiento de la mente de acuerdo con la concentración. Y la concentración proviene del dominio de la atención voluntaria. Así pues tiene el asunto entero en pocas palabras. Así es que su primer paso hacia adquirir la influencia mental debería ser cultivar la atención voluntaria. Podríamos llenar páginas y páginas de que los ejercicios diseñados a fortalecer su facultad de la atención voluntaria, pero ¿cuál sería el uso? El mejor plan es ponerse a trabajar para encontrar algo en lo cual concentrarse, pues la misma búsqueda desarrollará la atención. Mire alrededor suyo algún objeto para estudiar atentamente. Luego concentre su atención en eso hasta que haya visto todo lo que hay que pueda verse, luego tome otro objeto y dedíquese a la práctica más allá. Tome una página, esta página, si quiere, y cuente el número de palabras en él. Después vea cuántas palabras se requiere para llenar cada línea, como promedio.
Luego vea cuántas letras hay en cada palabra, en cada línea, en la página entera. Luego repase la página y vea si algunas palabras están mal deletreadas, o si alguna de las letras es defectuosa, etc. En resumen, familiarícese con esta página, hasta que conozca muy bien la materia. Luego tome otra página, y después de estudiarla a sí mismo, compare las dos. Y así sucesivamente. Por supuesto, esto será muy seco y tedioso a menos que usted se interese por eso. Y, recuerde justamente que el ejercicio está diseñado para despertarle este interés. Después de practicar de esta manera por un tiempo corto cada día, usted comenzará a encontrarse con que puede otorgarle mayor atención a los objetos en los que está tratando de manifestar la influencia mental. Usted desarrolla la concentración, y ese es el gran secreto del uso de la influencia mental, y rinde cuentas ante la diferencia en su manifestación entre los hombres. Piense bien esto. Capítulo 5. Imaginación mental. En nuestro último capítulo llamamos su atención a la primera parte de los dos factores principales en la manifestación de la influencia mental, es decir, la concentración mental. En el capítulo presente consideraremos el segundo factor que tiende a hacer posible dicha manifestación, es decir, la imaginería mental. Lo que es conocido como una imagen mental en el ocultismo, es la creación mental, en la imaginación de un cuadro de las cosas, acontecimientos o condiciones que uno quiere manifestar o materializar en efecto real. El pensamiento de un momento le mostrará que a menos que usted sepa verdaderamente lo que desea, no puede lograrlo en ningún plano de manifestación. Y mientras más claramente son percibidos sus deseos en su imaginación, más claro es el trabajo de proceder hacia la realización de ese deseo. Una imagen mental le da a usted un encuadramiento sobre el cual trabajar. Es como el croquis del arquitecto, o el mapa del explorador. Piense bien esto por algunos momentos hasta que entienda la idea firmemente fija en su mente. Y ahora la misma regla se mantiene adecuadamente sobre el plano en el cual ocurre la manifestación. El ocultista primero construye en su imaginación, un cuadro o imagen mental de las condiciones que tiene el deseo de causar, y luego concentrando su influencia fuertemente, en lugar de en una forma fortuita como es el caso con la mayoría de la gente que no entienden las leyes y los principios que son la base de las manifestaciones de las fuerzas de la mente. La imagen mental le da la forma y la dirección a las fuerzas, las cuales están siendo concentradas sobre el individuo u objeto deseado. Puede ser comparado con la imagen en el vidrio de la linterna mágica, a través del cual los rayos enfocados de la lámpara transcurren, el resultado siendo que una imagen correspondiente es reproducida en la pantalla o cortina más allá. La analogía es una muy cercana ciertamente, si recordamos que las mentes de la mayoría de la gente son más o menos cortinas o pantallas en blanco en las cuales interpretan los cuadros producidos ahí por las influencias, sugestiones, ambientes del exterior, etc., puesto que muy pocas personas se dan cuenta de su individualidad, y son meramente reflexiones de los pensamientos e ideas de otras personas. Una autoridad eminente, Sir Francis Galton, quien fue una de las autoridades destacadas en la psicología de generaciones precedentes, ha dicho sobre este tema: la acción libre de una facultad alta de visualización es de mucha importancia con respecto a los procesos superiores de pensamiento generalizado. Una imagen visual es la forma más perfecta de representación mental, sea cual sea la forma, posición y relaciones de objetos a espacio concerniente. Los mejores trabajadores son esos que visualizan el todo de lo que se proponen hacer antes de que tomen una herramienta en sus manos. Los estrategas, los artistas de todas las denominaciones, físicos que traman experimentos nuevos, y en definitiva, quienes no van detrás de la rutina, tiene una demanda por ella. Una facultad que es de importancia en todas las ocupaciones técnicas y artísticas, que da la exactitud a nuestras percepciones y justicia a nuestras generalizaciones, es estrangulada por el desuso perezoso en lugar de ser cultivada juiciosamente tal como la voluntad, en general, trae el mejor regreso. Creo que un estudio serio de la mejor forma de desarrollar y utilizar esta facultad, sin prejuicio a la práctica de pensamiento abstracto en símbolos, es uno de los muchos deseos apremiantes en la ciencia todavía no formada de la educación. Y lo que Galton ha dicho del valor del uso de esta facultad de la mente en los asuntos del plano material, a tal grado es de igual modo cierto de las manifestaciones en el plano mental. Usted sabe que mientras más clara tiene una imagen mental de algo que quiere, mejor sabe verdaderamente lo que quiere, y que mientras mejor sabe lo que quiere, más capaz es de dar pasos para obtenerlo. Muchas personas se pasan la vida no queriendo algo, pero realmente no saben verdaderamente qué quieren. ¿Es de cierto asombro que no logren o materialicen sus deseos mejor? Y la misma cosa se mantiene adecuadamente en el plano de la manifestación de la influencia mental.
Si uno desea materializar cualquier cosa por el uso de la influencia, no está impedido por una falta de imagen mental de lo que verdaderamente quiere materializar, y no es muy ayudado por la creación de un plano patrón mental, en la forma de una imagen mental, directa y por la cual pueda dirigir sus corrientes de pensamiento. Los ocultistas manifiestan el máximo grado de influencia mental adquirido por la práctica de este arte de crear imágenes mentales de lo que desean materializar. Entrenan su imaginación así hasta el mismo acto de que creando la imagen mental actúa fuertemente hacia el acontecimiento o materialización real, como realmente existiendo en sus mentes antes de que tratan de concentrar sus ondas telepáticas sobre la tarea de lograrlo. Luego la imagen mental, siendo completada y estando en un delineamiento fuerte, enfocan su fuerza mental a través de eso, tal como en el caso de la linterna mágica antes aludida, y el cuadro es reproducido en la pantalla de la mentalidad de otras personas. La imaginación puede ser fortalecida de muchas formas, el principio es la práctica constante y persistente. La práctica de recordarle a la memoria escenas previamente presenciadas, y después ya sea describiéndolas a otros o dibujando un cuadro aproximado de ellos ayudará sobre este punto. Descríbale a otros escenas que ha presenciado, acontecimientos, detalles de los aspectos, etcétera, etcétera, hasta que pueda repetir mentalmente los aspectos y las apariencias de las cosas. Luego puede comenzar a dibujar imágenes mentales de las cosas deseadas como si estuvieran siendo dibujadas en la pantalla de su mente. Vea, mentalmente, las cosas como realmente ocurren. Cree un pequeño teatro suyo, en su mente, y ahí represente las obras teatrales que tiene el deseo de presenciar en la vida real. Cuando ha adquirido esto, podrá proyectar sus imágenes mentales en la pantalla de la objetividad en la vida real con un efecto lejos más grande. En pensar acerca de este tema, acertaría que recuerde el ejemplo de la linterna mágica, pues la figura es una buena, y le permitirá transmitir la idea mejor en su mente. Ve, al darle esta sugerencia, realmente estamos diciéndole que forme una imagen mental de la linterna mágica mental, usando el ejemplo dado. Ve cuánto más fácil es para usted pensar de eso de este modo y cuánto más fácil es para usted manifestarlo en la práctica. Construya sus imágenes mentales gradualmente, comenzando con las generalidades, y luego llenando los detalles. Siempre comience tratando cosas simples y fáciles, y entonces preparando el terreno para los logros más complicados y difíciles. Y ahora, ofrezco una palabra de advertencia a estas alturas para todos. No le permitan a su imaginación escaparse, no se conviertan en un soñador de ilusiones y un hombre de inacción. Deben dominar con maestría su imaginación y la deben hacer a ella su sirviente y no su amo. Usted la debe hacer cumplir con su orden, en lugar de permitirla a ella darle órdenes a usted. Verá en los siguientes capítulos la parte importante que la imaginería mental juega en las fases diferentes de la influencia mental. Incluso cuando nos referimos directamente a ella por el nombre, usted verá que la idea buscada para ser transportada por una mente a otra, el sentimiento, el deseo o estado mental buscado para ser transferido de una mente a otra debe y dependa muy materialmente de la fuerza en la claridad y la plenitud de la imagen mental sostenida en la mente de la persona que trata de hacer la influencia, el proyector de la imagen mental de su linterna mágica mental, en la pantalla de las mentes de otros. Recuerde bien este principio puesto que puede ver su operación en diferentes llenas. Capítulo 6. Fascinación. En este y en el siguiente capítulo le presentaremos información suponiendo el efecto de la influencia mental manifestada cuando que hay contacto personal entre las personas que usan el poder y la persona afectada. Después pasaremos a una consideración del efecto producido cuando las personas no están en contacto directo entre sí. Hay dos formas generales del uso directo de la influencia mental, que, aunque son algo parecidas, aún así pueden ser separadas en dos clases. La primera parte la llamaremos fascinación y la segunda hipnotismo. Por fascinación queremos decir la manifestación de la influencia mental cuando las dos personas están juntas, sin pases o los métodos hipnóticos usuales. Por hipnotismo queremos decir el uso del poder, también, cuando las dos partes están juntas, pero esto acompañado por pases o métodos hipnóticos. Bajo la fascinación son encontradas las manifestaciones generalmente conocidas como magnetismo personal, encantamiento charming, etc., son comúnmente bien empleadas, en varios grados por muchas personas, a menudo sin su conocimiento consciente de los principios empleados. Muchas personas poseen el poder de la fascinación naturalmente y sin haber estudiado o practicado los principios. Muchos otros, sin poseer originalmente el poder, lo han adquirido por estudio y práctica del poder de influenciar a las personas así.
Puesto que, debe ser sabido, el poder puede ser adquirido por el estudio y la práctica igual que se puede con cualquier otro poder de la mente y el cuerpo. Para algunos es fácil, para otros difícil, pero todo puede adquirirse a un grado grandísimo de poder por la práctica y el estudio perspicaz de los principios básicos. La fascinación es una de las formas más antiguas de las manifestaciones de la influencia mental. Fue conocida, y empleada por los más primeros linajes de los hombres. Fue conocida, y empleada por, las castas más antiguas de los hombres. Es incluso encontrada entre los animales inferiores que persiguen a su presa o que cogen a su hembra por su uso. Un escritor nuevo sobre el tema ha definido la palabra, usada con respecto a esto, como actuar por cierta influencia poderosa o irresistible. Influenciado por un encanto irresistible. Tentador, excitante, irresistiblemente o poderosamente encantador, cautivador o atractivo potentemente, influenciando la imaginación, la razón o la voluntad de otro en una manera incontrolable. Extasiante, cautivadora o atrayente, poderosamente o irresistiblemente. Como recién hemos dicho, este poder es observable incluso entre los animales inferiores en ciertos casos. Los ejemplos son relatados por los naturalistas, que los escorpiones han fascinado a otros insectos, causando que se den vueltas y hasta que finalmente el insecto caiga en picada justo dentro de la distancia de ataque del escorpión, el cual después devoraría su presa. Las aves de rapiña de modo incuestionable fascinan su juego, y los hombres que han sido traídos en contacto con tigres salvajes, leones, etc. ha dado testimonio de que se sintieron paralizados en alguna manera, sus piernas rehusaban a obedecer su voluntad, y sus mentes parecían entumecerse y aturdirse. Esos que han visto un ratón en presencia de un gato darán testimonio del efecto de cierto poder ejercido por este último. Las aves en presencia de un gato y las serpientes también manifiestan síntomas de una voluntad conquistada. Y los naturalistas se refieren a muchos ejemplos de la utilización de esta fuerza por aves tratando de cautivar y hechizar a sus hembras al principio de la estación. Entre los hombres ha sido notado que ciertos individuos poseen este poder en gran medida, algunos de los grandes hombres de los tiempos antiguos y modernos han sido llenados con el poder de que podrían manejar a sus seguidores casi como manipulando robots. Julio César desarrolló este poder a un alto grado, y lo usó desde la juventud hasta sus últimos días. Fue adorado casi como un dios por sus soldados quienes emprenderían casi cualquier tarea en su orden. Napoleón también poseyó este encanto a un grado maravilloso. Le permitió controlar a los hombres con quienes entró en contacto, y a doblegarlos a su voluntad. Él ascendió de un estudiante pobre hasta el señorío y el poder del emperador de Francia. Siendo desterrado a Elba, él escapó, y se quedó en Francia, solo y desarmado, confrontó a las tropas del ejército francés cercanas a capturarlo, y dirigiendo sus pasos hacia los soldados los obligó a arrojar al suelo sus armas y a concurrir a ayudarlo. Él entró en París a la cabeza del gran ejército, que había sido enviado a capturarlo. Esta no es una leyenda descabellada, sino que es un hecho real de la historia. Y en nuestros propios tiempos vemos cómo ciertos líderes de hombres barren a las personas ante ellos y las mueven de un lado a otro como peones en el tablero de ajedrez de la vida. Todos los fenómenos mencionados arriba se clasifican como de fascinación, y son el resultado de la emanación de las corrientes de ondas telepáticas activas de la mente de una persona, el mismo ser fuertemente concentrado y dirigido hacia esos que la persona desea afectar. La persona forma un pensamiento fuerte en su mente y lo emite a otros cargado con la fuerza de voluntad concentrada, a fin de que la otra persona lo sienta más fuertemente y a la fuerza. La idea fundamental es moldeada desde el pensamiento, y entonces emitida a la otra persona. Por ejemplo, si usted desea agradarle a una persona, debería formar en su mente este pensamiento. A esa persona yo le gusto, centrándolo en su mente como un hecho. Luego proyecta el pensamiento concentrado, a ti yo te gusto mucho, con una atmósfera de seguridad y confianza, y la otra persona ha de sentir el efecto a menos que él o ella haya adquirido un conocimiento del tema y esté usando autoprotección. El pensamiento debería ser expulsado con la fuerza que usualmente acompaña una declaración fuertemente hablada, pero verdaderamente no debe hablar las palabras en voz alta, solamente las debería decir fuertemente en su mente si tiene el deseo de producir un efecto o afectar una fuerza en otra persona. El mismo proceso puede ser usado, cambiando el pensamiento y las vibraciones hacia la idea que usted tiene una voluntad más fuerte que la otra persona, y que puede vencer su voluntad usando el mensaje silencioso de soy más fuerte que tú, mi voluntad vence a la tuya, etc. Algunos agentes exitosos y vendedores usan el siguiente método en ganar a sus clientes.
Forman el pensamiento de que la otra persona desea mucho sus bienes, y entonces emiten las ondas telepáticas de que tú deseas mis bienes, tú los quieres mucho, tienes un anhelo irresistible por ellos, etc. Otros usan lo siguiente cuando desean que otros accedan a sus deseos. Tú harás como yo diga, hará como yo diga, cederás ante mí enteramente y completamente, etc. Fácilmente verá que de los ejemplos de arriba, el principio completo empleado en cualquiera de estos casos consiste de 1. El pensamiento de lo que la persona desea que el otro haga sostenido firmemente en la mente. Y 2. La proyección de ese pensamiento hacia el otro, silenciosamente, en forma de palabras tácitas. En lo anterior ya tiene el secreto entero de la fascinación condensada en pocas frases. Entenderá, claro está, que las palabras son solo una manera de concentrar y vitalizar el pensamiento. Los animales meramente sienten deseos, pero son capaces de fascinar por su fuerza, si bien no pueden usar las palabras. Y una persona puede fascinar a otra sin entender ni una palabra de su idioma, la fuerza verdadera proviene de la fuerza del deseo detrás de las palabras. La formación del deseo-pensamiento en palabras meramente es para concentrarse y enfocar el pensamiento, pues las palabras son símbolos concentrados de ideas, pensamientos o sentimientos. El proceso exacto de emitir la onda telepática a otro es difícil de describir. Usted sabe cómo se siente cuando le dice algo muy convincente y enfático a otra persona. Claramente puede sentir la fuerza de las palabras siendo arrojadas en la otra persona. Bien, cultive ese mismo poder al emitir la palabra tácita en la manera de arriba, y pronto podrá notar el efecto del pensamiento sobre el otro. Le puede ayudar imaginarse que puede ver la fuerza volando desde usted hasta el otro. La imaginación usada correctamente ayuda muchísimo en estos asuntos, pues crea un camino mental sobre el cual la fuerza puede viajar. Usted no debe actuar de manera torpe al emitir las ondas telepáticas, sino que debe conversar en una manera común, enviando sus ondas telepáticas entre sus conversaciones, cuando la otra persona está hablándole, o en cualquier pausa en la conversación. Siempre es bueno enviar primero una onda telepática poderosa antes de que la conversación sea abierta, preferentemente mientras está cerca de la persona. Y está bien también terminar la entrevista con un tiro de despedida de fuerza considerable. Se encontrará con que estas ondas telepáticas son de un poder lejos más grande que las palabras habladas, y no obstante, de esta manera puede emitir impresiones que no podría al pronunciar en palabras habladas por razones obvias. ¿Y ahora ve cómo ha sido afectado por personas que lo han influenciado en ocasiones en su pasado? Ahora que sabe el secreto, usted estará hasta cierto punto inmune de más impresiones desde otros. Y cuando lea nuestro capítulo conclusivo, titulado Auto-protección, podrá rodearse a sí mismo con una armadura protectora a través de la cual las ondas telepáticas no puedan penetrar, sino que apartará a las lanzas dirigidas hacia usted. Capítulo 7. Influencia hipnótica. Como he mencionado en la lección anterior, hay un parecido general entre la manifestación de la influencia mental, conocida como fascinación, y esa conocida como la influencia hipnótica. En la manifestación conocida como la fascinación, la influencia es ejercida solamente por la transición de ondas telepáticas de mente a mente sin un canal o medio físico aparte del éter. En la influencia hipnótica, al contrario, la influencia es intensificada por pases, poniendo una X o por influencia ocular. En la influencia hipnótica la mente de la persona afectada, a quien llamaremos sujeto, es puesta pasiva por un flujo de energía mental calculada para ponerla más o menos adormecida o somnolienta, y por consiguiente menos deliberada a establecer poderes de resistencia a las ondas telepáticas de la persona que usa la influencia. Pero el poder empleado es el mismo en todos los casos, sin importar si se clasifican como de fascinación o de influencia hipnótica. Las dos clases de manifestación, de hecho, realmente se entremezclan con cada cual, y es difícil dibujar una línea divisoria en algunos casos. La influencia hipnótica es una forma de lo que antiguamente fue llamado mesmerismo, nombre que le fue dado en honor de su descubridor, Frederick Anton Mesmer, quien practicó esta forma de influencia mental durante la última mitad del siglo XVIII. Como un hecho, sin embargo, la fuerza y su uso fueron conocidos por siglos antes del tiempo de Mesmer, este meramente lo redescubrió. Mesmer enseñó que el poder se basaba en la presencia de un fluido universal extraño que se extendía por todas las cosas, y que tenía un efecto peculiar en los nervios y cerebros de las personas. Él y sus seguidores creyeron que era necesario introducir a los sujetos en un sueño pesado antes de que pudieran ser influenciados. Pero ambas de estas ideas han dejado paso a las teorías nuevas sobre el tema ahora sostenidas por investigadores y estudiantes del tema.
Se sabe ahora que los fluidos magnéticos en los que creyó Mesmer y sus seguidores no son nada más que corrientes de ondas telepáticas emanando desde la mente del operador. Y se sabe también que la condición de sueño profundo no es necesaria para rendir la voluntad del sujeto subordinado a la del operador. Ahora también se sabe que los nervios de los brazos y dedos ofrecen un conductor altamente sensitivo a las corrientes mentales, que pueden ser accionados sobre ellos a la mente del sujeto, o a sus nervios y músculos. Este hecho es explicado por el hecho científico bien conocido de que el material del cual están compuestos los nervios son casi idéntico a esos del cerebro. En rigor, el sistema nervioso puede ser del que se habló como una continuación del cerebro mismo. Se sabe ahora también que el ojo tiene una propiedad peculiar de transmitir corrientes mentales a lo largo de los rayos de luz que entran en ella y por consiguiente a los ojos de la otra persona. El hecho de arriba explica los fenómenos de la influencia hipnótica, tal como es ahora conocido para la ciencia. La cuestión de la sugestión también tiene relación con el tema, como veremos ahora. Los operadores modernos no producen la condición de sueño profundo excepto en casos deseados para producir alguna forma de fenómenos psíquicos, con la excepción del tema de la influencia mental, es decir, en la cual meramente induce la condición hipnótica profunda a fin de introducir al sujeto una condición psíquica en la cual los fenómenos mencionados puedan ser manifestados o exhibidos. No entraremos en esta fase del tema en este libro, pues está fuera del tema apremiante. El investigador hipnótico moderno solamente induce a un estado pasivo en la mente, los nervios o músculos del sujeto suficientemente como para reducir los poderes de la resistencia, y después da sus órdenes o sugestiones verbales acompañadas por una proyección de sus ondas telepáticas en la mente del sujeto. Para ilustrar el tema, le daremos algunos experimentos, que puedan ser fácilmente realizados por alguien que manifieste el poder de la concentración y proyección del pensamiento. Hay por supuesto una gran diferencia en los grados de la impresionabilidad de las personas diferentes a la influencia hipnótica, es decir, la diferencia de grados de resistencia. Algunas personas se interpondrán a una resistencia fuerte, mientras otras establecerán una resistencia muy débil, que es fácilmente vencida por la voluntad del operador. En los siguientes experimentos debería empezar por traer a alguna persona que esté perfectamente dispuesta al experimento, y que no interponga una resistencia sino que esté dispuesta a ponerse pasiva. Alguna persona amigable, para usted y que se interese en los experimentos, queremos decir. Empiece por tener a la persona de pie ante usted. Luego haga pases arrolladores ante la persona de la cabeza a los pies. Después haga unos cuantos pases ante la cara del sujeto, además a lo largo de sus brazos. Después sujete sus manos y sujételas un poco de tiempo, mirándolo directamente a los ojos. Haga todos los pases hacia abajo. Evite la ligereza o la risa y mantenga una expresión seria, fervorosa y una disposición. Luego, estando enfrente del sujeto, dígale que despegue su voluntad de sus piernas y permanezca perfectamente pasivo y relajado. Luego, mirándolo directamente a los ojos, dígale: ahora, voy a atraerlo hacia mí por mi poder mental, no se resista pero déjese a sí mismo venir hacia mí, ahora venga, se sentirá a sí mismo cayendo ante hacia mí, lo atraparé, no tenga miedo, venga, ahora venga, a sí mismo, etc. Se encontrará con que comenzará a bambolearse hacia usted y en un momento o dos caerá en sus brazos. Es innecesario decir que usted debería concentrar su mente firmemente sobre la idea de su caída adelante, usando su voluntad firmemente para ese efecto. Ayudará las cosas si sujeta sus manos en cada lado de su cabeza, pero solo ante él, no tocándolo, y después saque sus manos, hacia usted mismo, diciendo al mismo tiempo: venga ahora, venga, usted viene, etc. Poniéndose de pie detrás del sujeto y jalándolo hacia atrás. Puede poner al revés este experimento. Asegúrese y atrápelo en sus brazos cuando caiga para protegerlo de una caída al piso. En la misma forma puede sujetar sus manos juntas, diciéndole que no las puede separar. O le puede empezar a hacer girar sus manos, y luego a darle órdenes de que no las puede detener. O lo puede sacar alrededor de todo el cuarto siguiendo su dedo que usted ha apuntado en su nariz. O lo puede hacer experimentar un sentimiento de calor y dolor tocando su dedo hacia su mano y diciéndole que hace calor. Todos los experimentos simples familiares pueden ser realizados exitosamente en un porcentaje grande de personas, de esta manera, siguiendo las guías generales de arriba. No entraremos en detalle de los experimentos superiores de hipnotismo, porque eso forma un tema especial por sí mismo. Damos los experimentos de arriba meramente con el objeto de mostrarle que los fenómenos de la influencia hipnótica no requieren de alguna teoría de fluido magnético, y es todo explicable en la hipótesis de la influencia mental por medio de las ondas telepáticas y la inducción mental.
En los experimentos de arriba, asegúrese de que usted quita la influencia después, haciendo pases hacia arriba, y estando deseoso de que la influencia se pase completamente. No se olvide de esto. En sus experimentos, si le importa acometerlos, pronto descubrirá el poder de su ojo sobre las otras personas. Podrá casi sentir la fuerza pasando de su mirada fija a la de ellos. Y esto es cierto en el caso de los pases y poniendo una X sobre las manos. Usted sentirá las ondas vibratorias fluyendo desde sus manos en su sistema nervioso. Es maravilloso el poder que es despertado en una persona después de transmitir algunos experimentos de esta manera. Aquellos que se interesan en seguir el tema más allá son referidos a un próximo libro de esta serie, a ser publicado en poco tiempo, y que será llamado El Nuevo Hipnotismo, en el cual serán dadas las instrucciones completas sobre los fenómenos superiores, en completo detalle. Y ahora una palabra de advertencia, tenga cuidado con las personas que siempre ponen sus manos sobre usted, o que lo palmean o acarician, o que desean sujetar sus manos por un largo tiempo. Muchas personas hacen esto a fuerza de hábito, y sin malicia, pero otros lo hacen con la intención de producir una forma frescachona de influencia hipnótica sobre usted. Si encuentra a tales personas, y las encuentra intentando cualquier cosa de este tipo, puede contrarrestar su influencia enviándoles una corriente fuerte, como indiqué en nuestro capítulo anterior, de pensamiento, enviándoles el pensamiento. Tú no me puedes afectar, soy demasiado fuerte para ti, no puedes jugar tus trucos sobre mí. Es un buen plan practicar esto contrarrestando la fuerza cuando le estrecha la mano a una persona magnética que parece afectar a las personas. Pronto podrá distinguir a estas personas por una cierta fuerza acerca de ellas y una expresión peculiar en sus ojos, al mismo tiempo usando su voluntad protectora sobre ellas. Adviértale a las jovencitas en contra de permitirles a los jóvenes ser demasiado libres en usar sus manos en acariciarlas, y un consejo para los jóvenes en su familia no estaría de más a este respecto. Hay muchos casos de atracción sexual, que conducen a resultados muy deplorables, proviniendo de un uso consciente o inconsciente de forma simple de influencia hipnótica. El peligro yace en el hecho de que eso lo hace pasivo a las influencias de otro, y más fácilmente dan la pasada a la tentación y a dejarse vencer por los deseos o la voluntad de la otra persona. Una palabra para los sabios debería ser suficiente. El uso de este poder para propósitos inmorales es un crimen terrible y trae al usuario resultados deplorables, lo cual todos los ocultistas saben y enseñan. Cada uno debería aprender a resistir tales influencias cuando ejerció en ellas. Prevenido es preparado. Capítulo 8. Influir a distancia. En los dos capítulos anteriores invitamos su consideración de la manifestación de la influencia mental cuando el usuario del proyector de la fuerza estaba en contacto real con, o en la presencia de, la persona o personas que él tenía la intención de influenciar. En este capítulo, y en el que lo sigue, transmitiremos una consideración de la manifestación de la influencia cuando las personas afectadas están distantes en espacio de la persona que usa la influencia. El público común está familiarizado de manera general con los fenómenos del hipnotismo, y a un menor grado con los fenómenos de la fascinación en sus formas más comunes de magnetismo personal, etc. Pero con respecto al uso de la influencia a distancia, las personas son más o menos escépticas a causa de una falta de conocimiento del tema. Y todavía todos los días se traen a la mente del público nuevos datos y ejemplos de tal influencia, y la enseñanza de cultos diversos sobre estas ramas ahora aviva un interés nuevo en el tema, y un deseo de aprender algo referente a las leyes y los principios que son la base del mismo. Tan extraño como puede aparecer a primera vista, los principios que son la base de la influencia mental a distancia son precisamente iguales que esos que son la base del uso de la influencia cuando las personas están en la presencia el uno del otro. Un pensamiento pequeño debe demostrar la verdad de esto. En el caso de la influencia presente, las corrientes mentales fluyen a través de un espacio que interviene entre las dos mentes. Hay un espacio fuera de las dos mentes a ser atravesado por las corrientes. Y el pensamiento de un momento le mostrará que la diferencia entre la influencia presente y la influencia distante es meramente una cuestión de grado, un asunto de un poco más o menos de espacio a ser atravesado por las corrientes. ¿Ve esto expresamente? Pues bien, entonces, dado el caso, se deduce que los métodos usados deben ser idénticos. Por supuesto, en el caso de la influencia personal, el efecto añadido de la voz, la conducta, los métodos sugestivos, el ojo, etc., están presentes, lo cual da el resultado obtenido más fácilmente, y causa que la condición de entendimiento mutuo sea más fácilmente establecida.
Pero con esta excepción los métodos son idénticos, y hasta las ventajas que son resultado de la excepción mencionada pueden ser duplicadas por la práctica y el desarrollo en el caso de la influencia a distancia. Hay un número de métodos dados por las autoridades en esta materia de la influencia distante, pero todos están basados en los mismos principios mencionados en los capítulos previos de este libro, o sea las vibraciones, las ondas telepáticas, la inducción mental, la concentración y la imaginería mental. En estas palabras usted tiene la clave del tema, el resto es todo cuestión de práctica y avance, y variación. Uno de los métodos más elementales, y todavía uno de los más efectivos conocidos por los ocultistas es el de crear una imagen mental de la persona tratada, pues ese es el término común entre escritores modernos del tema, en el sentido de imaginarse estando sentado en una silla ante la persona que se trata de distancia. El tratador procede a dar ambas órdenes verbales, y al mismo tiempo dirige las ondas telepáticas hacia la persona imaginaria sentada ante él. Este proceso establece una condición psíquica entre el tratador y la persona real, aunque esta última pueda estar distante del tratador por muchas millas de espacio. Este fue el método de los magos antiguos y de los curanderos milagrosos, y siempre ha sido uno de los favoritos entre las personas que siguen estos experimentos, deseosos de mentalmente influenciar otros a distancia. Una variación de lo anterior, muy común en los tiempos antiguos, fue moldear arcilla o una figura de cera, llamándola por el nombre de la persona tratada, e identificándola en la mente e imaginación con la otra persona. Una variación también es notada en casos donde una fotografía, una mecha, una prenda de vestir, etc., es usada de esta manera como un vínculo psíquico entre las dos personas. Los practicantes de magia negra, brujería y otras perversiones corruptas de la influencia mental parecen preferir estos métodos, aunque, al contrario, son usados con los mejores resultados hoy en día por muchos para darle tratamientos beneficiosos a pacientes, amigos y a otros que están ausentes y desean bienestar. El único efecto que tiene la imagen mental de la persona, o la fotografía, etc., es el hecho de que por esta manera se establece un enlace de conexión psíquico a lo largo del cual viajan las ondas telepáticas más fácilmente. En las formas de tratamiento de arriba, el tratador trata con la imagen mental, la fotografía, etc., precisamente como lo haría si la persona estuviera realmente presente. Él se olvida por el momento que la persona puede estar a centenares de millas lejos, y concentra su influencia en la imagen, o la fotografía, etc., debido a que la imagen realmente es el punto de partida de la cadena psíquica, que conduce directamente hacia la persona. El tratador envía sus ondas telepáticas hacia el objeto, y en algunos casos realmente le conversa, mentalmente, a la persona por medio del medio mencionado. Él puede dar órdenes, argumentos, reprimendas, convencimientos, etc., tal como si la persona estuviera realmente presente. En resumen, él hace como si la persona estuviera sentada ante él, completamente despierta, y receptiva a su influencia. Otro modo, empleado por otros, es empezar a lanzar ondas telepáticas hacia la otra persona, formando en la imaginación un alargamiento gradual de alambre psíquico compuesto de vibraciones de pensamiento. Esos que practican esta forma indican que cuando el alambre psíquico es proyectado suficientemente lejos, y viaja con velocidad increíble, y los conos en el contacto con la mente de la otra persona, el tratador siente una vez que el contacto ha sido establecido, una peculiar sacudida apenas perceptible parecida a la de una suave corriente galvánica. Luego el tratador procede a enviar sus corrientes de pensamiento por el alambre psíquico igual que si tuviera la persona ante él, como se describió en la parte de la fascinación, en un capítulo anterior. De hecho, tales tratamientos, y los demás mencionados en este capítulo, son realmente y prácticamente fascinación a gran distancia. Otra forma de tratamiento distante consiste en formar un tubo astral, mencionado en otros libros de esta serie. El tubo astral es establecido en una manera similar al alambre psíquico, y es proyectado hacia la persona deseada para influenciar. Se forma en la imaginación como un anillo de torbellino vortex ring, parecido al anillo pequeño de humo soplado por un fumador, solo que más grande desde unas 6 pulgadas a el pie ancho o mejor, como el anillo de humo que es eyectado de la pila de una locomotora ciertas veces cuando sopla rápidamente. Este anillo de vórtice se ve después, en la imaginación, por el uso de la voluntad, alargándose con la forma de un tubo que rápidamente se extiende y viaja hacia la persona tratada, hasta cierto punto es idéntico al alambre psíquico. Este tubo es conocido por los ocultistas como tubo astral, y es utilizado en diversas formas de fenómenos ocultos y psíquicos, tal como la clarividencia y otras formas de psicomancia, psicoadivinación, como hemos descrito en nuestro volumen de esta serie, también denominada así.
Esos que siguen este método de influencia distante dan cuenta de que reconocen la terminación del tubo por una sensación de cese y un sentimiento de entendimiento mutuo habiendo sido establecido entre ellos mismos y la otra persona. En algunos casos informan que son capaces de ver débilmente la figura de la otra persona en miniatura en el otro extremo del tubo, pero esto es indudablemente debido a la posesión de poderes psicománticos, repentinamente despertados al efecto. Una vez establecido el tubo, el tratamiento es procedido como si estuvieran en la presencia real de la persona tratada. En muchos respectos el alambre psíquico y los métodos de tubo astral son generalmente similares, y una declaración con respecto a uno es cierta del otro. Hay otros dos métodos frecuentemente usados en influencia distante que ahora describiremos brevemente. La primera parte de estos dos métodos consisten en sentarse o permanecer en un lugar tranquilo, mejor dicho en alguna parte en que pueda concentrarse, el ocultista adelantado puede encontrar paz en medio del ruido, y luego dirigiendo sus ondas telepáticas hacia la otra persona, forma en la imaginación una imagen mental de la fuerza volando desde usted hacia el otro, como las chispas diminutas de electricidad, o de un líquido finísimo. Esta imagen mental tiende a propinarle una fuerza concentrable a la corriente que las vuelve poderosas, y las envía directamente al lugar deseado. El segundo de estos dos métodos es ese usado por los ocultistas más adelantados que han avanzado más allá del uso de los métodos descritos ahora mismo. Estas personas simplemente se ponen de pie o se sientan en silencio y concentran sus mentes hasta que logran la condición de calma mental conocida para muchos como el silencio. Además crean una imagen mental fuerte de la persona tratada, rodeada por las condiciones creadas deseadas, o haciendo las cosas que desea que haga. Esta es una de las clases más altas de la influencia mental y realmente aborda una fase superior de la influencia que esa del plano mental como generalmente es conocida. Un cuadro de una persona sostenido en la mente en esta forma la persona siendo vista en perfecta y contundente salud, feliz y exitosa tiene tendencia a materializar las mismas condiciones en la persona en la vida real. Esta clase de tratamiento, sin embargo, es posible solo para esos de gran concentración, y quienes han dominado con maestría el acto de la imaginería mental, y quienes también poseen fuerza de voluntad creativa a un grado pronunciado. Cierto título de éxito en eso, así y todo, está abierto para casi cada estudiante que practica en estos términos. Antes de practicar cualquiera de estos experimentos, lea lo que hemos dicho en el capítulo en Magia Negra y Blanca, y póngase en guardia contra utilizar el poder para propósitos malévolos, pues el destino del mago negro es uno triste. Capítulo 9. Influir en las masas. En nuestro último capítulo consideramos la manifestación de la influencia mental a distancia en cuanto que estábamos interesados en la influencia de una o más personas por otro. Hay otra fase del tema que no debe ser descuidada, y esa es la influencia de números grandes de personas por algún proyector activo, fuerte de influencia mental. Esta forma de la manifestación del poder es conocida como influencia mental en masa, claro está, quiere decir colectivamente o en un grupo de gente, y la influencia mental en masa quiere decir el uso de la influencia en la fase de ejercer un poder atractivo o de dirección fuerte a la mente o a un grupo de gente, mejor dicho, un público, o un gran número de personas. Esta forma del uso del poder es esa ejercida consciente o inconscientemente por los grandes líderes de hombres en los campos del arte de gobernar, la política, los negocios, las finanzas o la vida militar. De inmediato recordará un número de los así llamados grandes hombres de la historia antigua por hasta nuestros propios tiempos quienes parecían ejercer un efecto asombroso, casi milagroso, en las mentes de las personas, causando que los hombres vean las cosas a través de los ojos del hombre fuerte, y haciendo de todos ellos instrumentos para llevar a cabo ideales, voluntad o deseos de estos grandes maestros de la influencia mental. Y en una escala más pequeña es la mayoría de las personas exitosas que dependen de soporte común. De hecho, esta influencia hasta cierto punto es usada por casi todos quienes tienen éxito en cualquier clase de negocio o profesión, en la cual el éxito demanda la atracción de otras personas hacia la actividad de la persona en cuestión. Esto puede parecer un pensamiento extraño para muchos, pero los ocultistas lo saben como la verdad, a pesar de todo. La forma más común de influencia en masa es la manifestación de inferior grado, a lo largo de líneas inconscientes, manifestada por una mayoría de personas a causa de su deseo de éxito de ciertas cosas. Por deseo no queremos decir el mero estado de ánimo de querer o desear, sino que más bien un estado mental ansioso, anhelante, hambriento e imperativo que evidencia un deseo hambriento de alcanzar la cosa deseada.
Se fijará en que los hombres y mujeres que obtiene cosas son generalmente esas que se poseen un deseo fuerte, apasionado por las cosas en cuestión, que las incita a ser más o menos agresivos en la búsqueda de la satisfacción del deseo de poseerlas. Estas personas constantemente emiten ondas fuertes de vibraciones de pensamiento, las cuales tienen un atractivo, que atrae influencia en todos con quienes entran en contacto, y tienden a atraer a tales personas hacia el centro de atracción, el cual es, claro está, la mente de la persona que emite tales pensamientos. Y de la misma forma que una persona que posee un miedo fuerte ante una cosa emitirá ondas que atraen de lo mismo, las cuales tienen una tendencia a atraer o a acercarse a él las personas intencionales para causar la materialización de la cosa a lo que temía. Esto puede sonar paradójico, pero el secreto consiste en que el hecho ambos el caso de deseo y de miedo la mente forma la imagen mental, que tiende a materializarse. El miedo, después de todo, es una forma de expectación, la que, oh destino. También a menudo tiende a materializarse la cosa a la que he temido, me ha ocurrido, dice Cho, y en ese dicho él ha indicado la experiencia de la raza. La forma de oponerse a cosas a las que usted puede temer es crear un deseo apasionado por la cosa opuesta. Otras personas que ya sea han estudiado los principios de la influencia mental, o que bien han tropezado accidentalmente con ciertos hechos con respecto a la misma, mejoran en esta forma elemental de la influencia en masa simplemente por lo mencionado. Emiten las ondas telepáticas consciente y deliberadamente, edificando la imagen mental, y manteniéndose firmemente en eso, a fin de que con el tiempo sus barridos de corrientes mentales lleguen más allá y traigan a un mayor número de personas bajo la influencia y dentro del campo de atracción. Ellos tratan al público en masa sosteniendo el cuadro mental fuertemente a eso que desean, y luego emiten fuertemente las corrientes de pensamiento de deseo en todas las direcciones, deseando que esos que lleguen dentro de su radio sean atraídos hacia las ideas expresadas en la imagen mental proyectada en todas las direcciones. El constante pensar obsesivamente en algún propósito especial de un sujeto, por hombres que han desarrollado la concentración, la fijeza y la voluntad de propósito fuertemente tiene como consecuencia la emisión de la mente a esa persona grandes círculos, constantemente ampliándose, de ondas telepáticas, las cuales barren todo hacia afuera como las olas que se causan al lanzarle una piedra a un estanque. Estas ondas logran llegar y afectar a un gran número de personas, y las interesarán al menos en el objeto o en el sujeto del que pensó, y la indiferencia habrá sido derrotada. Otros atractivos hacia las mentes de estas personas serán mucho más probables para alcanzarlos que de otra manera, pues el interés es el primer paso hacia la atención, y la atención es otro paso hacia la acción. Por supuesto, hay muchísimas personas emitiendo círculos de ondas telepáticas, y estas corrientes entran en contacto con cada otra y tienen tendencia a neutralizarse entre sí. Pero ahora y entonces un hombre particularmente fuerte emitirá ondas que persistirán incluso después de chocar con otras corrientes, y llegarán a las mentes del público a pesar de la oposición. Estas corrientes de pensamiento tienen la personalidad del emisor, y reflejan el carácter de su voluntad, ya sea fuerte o débil. La influencia mental emitida por un fuerte hombre de negocios en un pueblo pronto se habrá sentido en una manera sutil, y la tienda se convierte en un centro de influencia atractiva, aunque el público no sabe verdaderamente por qué. En la misma forma algunos abogados fluyen en el beneficio público, aunque no poseen mayor habilidad que sus hermanos legales. Y los predicadores populares hacen su influencia sentida en una comunidad en formas similares, aunque a menudo no tienen conciencia de lo que verdaderamente están usando, su único conocimiento es que tienen un sentimiento de fuerza interior y una influencia atractiva sobre las personas, y al mismo tiempo un deseo ardiente y apasionado por atraer a las personas su método, y una voluntad fuerte con la que respaldarlo. Y estas son francamente las cualidades mentales que crean y manifiestan la clase más fuerte de la influencia mental. Y, aparte de eso, estas personas casi invariablemente saben verdaderamente lo que quieren, no hay un mero deseo ambiguo de ellos, hacen una imagen mental clara de las cosas que tienen el deseo de causar, y luego doblan cada esfuerzo hacia materializar la foto. Todo lo que hacen hacia lograr sus fines les da un ímpetu adicional a su círculo de poder e influencia que constantemente se está ensanchando y fortaleciendo. Algunos maestros de este arte de influenciar al público crean una imagen mental de ellos mismos emitiendo grandes volúmenes de ondas telepáticas por un tiempo, y luego después mentalmente imparten un movimiento de rotación a las ondas, hasta que a fin de cuentas forman un remolino mental que precipita de un lado a otro y siempre chupando hacia el centro. Un esfuerzo de esta clase actúa sobre el plano mental tal como un remolino físico actúe sobre el plano físico, que atrae dentro de su poder todo lo que entra en contacto con su fuerza.
Esto es una de las formas más energéticas de influenciar en masa, y es usado con gran efecto por muchos de los hombres fuertes de esta era, quienes se han compenetrado con los secretos de los ocultistas antiguos. El ocultismo antiguo y las finanzas modernas parecen distanciados, pero realmente trabajan hombro a hombro para fomentar los intereses de una cierta cantidad de estas mentes poderosas del día y el público paga a la cuenta. Fácilmente verá que ha sido dicho que un individuo que ha cultivado la facultad de la concentración y ha adquirido el arte de crear imágenes mentales fuertes, claras y sostenidas, al estar comprometido en una empresa también cargará su mente con la idea del éxito, y se convertirá en un centro atractivo. Y si tal individuo mantiene su imagen mental siempre en su mente, aun cuando pueda estar en el fondo de su mente, cuando él atienda los detalles y la planificación de sus asuntos, si él le da a su imagen mental un lugar destacado en su galería mental, tomando una mirada frecuente en ella, y usando su voluntad en ella para crear escenas nuevas de éxito real, él creará por su cuenta un centro de pensamiento radiante que seguramente será sentido por esos que encajan en su campo de influencia. Tal hombre frecuentemente ve a las personas viniendo a él y sus empresas y estando bajo control con sus planes. Él mentalmente ve dinero entrando a raudales hacia lo de él, y todos sus planes resultan bien. En resumen, él mentalmente imagina cada paso de sus planes un poco antes del tiempo para su ejecución y él se concentra drásticamente y seriamente en ellos. Es asombroso presenciar cómo los acontecimientos, las personas, las circunstancias y las cosas parecen moverse en lugar en la vida real como si fueran impulsados por algún poder poderoso que viene a materializar las condiciones que son imaginadas en la mente del hombre. Pero, entendido, ahí se ha hecho esfuerzo mental activo detrás de la imaginería. Los soñadores no materializan el pensamiento, meramente disipan la energía. El hombre que convierte el pensamiento en actividad y ser material, tira energía en la tarea y plantea su fuerza de voluntad a través del cuadro en la transparencia. Con los rayos de la voluntad no habrá cuadro proyectado, no importa cuán bellamente la imaginación lo haya descrito. El pensamiento descrito en las imágenes mentales y vitalizados por la fuerza del deseo, tenderán a objetivarse en los seres físicos. Eso es todo en resumidas cuentas. Capítulo 10. La necesidad del conocimiento. Aunque los principios científicos verdaderos que son la base del tema de la influencia mental han sido recientemente reconocidos y enseñados al público en general, aún así el conocimiento está lejos de ser nuevo. Los ocultistas de las viejas civilizaciones indudablemente entendieron los principios básicos y los usaron en la práctica, de esta manera ganaron un control sobre las masas. Y más que esto, las masas mismas tuvieron un conocimiento más o menos integral de los principios que operaban el tema. Encontramos entre todas las personas, en todos los tiempos, registros del uso de este poder. Bajo un nombre u otro, bajo una forma u otra, la influencia mental ha sido manejada y usada desde los tiempos más antiguos. Y hoy, aún en las partes más remotas del mundo, y entre las razas más salvajes y bárbaras encontramos ejemplos de la utilización de esta fuerza. Las formas de la manifestación de la influencia mental son muchas y variadas. En algunos casos se manifiesta bajo la forma de un poder fascinante, atractivo ejercido por algunas personas, el cual causa que tales personas atraigan o tienten a otras personas hacia ellos. Las personas son encantadas o hechizadas por otros que poseen este poder, y sus afectos son cautivados por esta fuerza misteriosa. Ciertas personas que tienen fascinación, poseen poderes de encantamiento, teniendo modales encantadores, teniendo gran magnetismo personal, etc. Otros ejercen otra forma del poder en la conducción de y compeliendo a otros a cumplir con su orden, y las personas hablan de ellos como que tienen una voluntad apremiante, siendo capaces de trabajar su voluntad en esos alrededor suyo, poseyendo poderes dominantes, etc. Somos también acercados a los efectos maravillosos de la ciencia mental bajo una forma u otra, bajo este nombre o ese término, con las muchas formas de tratamiento seguidos por los cultos y escuelas diferentes. Luego leímos en las páginas de la historia acerca de los poderes misteriosos grabados bajo el nombre de la brujería, hexes, vodoo, y magia negra, incluyendo los trabajos de la Kauna hawaiana. Y devolviendo las páginas de la historia al tiempo antiguo, Grecia, Persia y Egipto, por no hablar de India, antigua y moderna, encontramos ejemplos innumerables de la utilización, y el conocimiento de la influencia mental en algunas de sus cimas. Y aunque muchos traten de negar el hecho, los investigadores científicos y los estudiantes se dan cuenta de que hay un principio realmente fundamental debajo y detrás de todas las formas diversas de la manifestación.
Los buenos resultados, y los malos resultados, todos provienen del empleo de la misma fuerza, insólitos como pueden parecer al primer pensamiento. El secreto yace en el hecho de que esta influencia mental es una gran fuerza natural, tal como lo es la electricidad o cualquier otra fuerza natural, puede ser, y es, usada para ambos propósitos buenos y malos. La electricidad que hace andar a las máquinas, ilumina nuestras casas y realiza otras incontables labores benéficas en el servicio del hombre se usan también para electrocutar a los criminales, y la persona desafortunada que toca un alambre cargado puede ser golpeada con una muerte instantánea. El sol, que calienta nuestra tierra y hace posible la vida, también mata a incontables personas expuestas a sus rayos en el desierto, o incluso en nuestras ciudades grandes. El fuego, ese amigazo de hombre, que ha sido uno de los factores más potentes en la evolución de la carrera desde el salvajismo hacia la civilización, es también un enemigo poderoso, que destruye ambas posesiones y vidas. El agua, ese elemento sumamente necesario, que hace posible la vida, y que es necesario para cultivar nuestro grano y realizar incontables otros buenos servicios para nosotros, también actúa como un enemigo a veces, ahogando a las personas y barriendo sus casas. La gravitación, que mantiene a todas las cosas en su lugar apropiado, desde soles hasta estrellas hasta el átomo más diminuto de materia, también causa que las personas se caigan hacia su muerte desde los lugares altos, o hace caer objetos en sus cabezas desde lo alto. En definitiva, cada fuerza natural o cada poder es capaz de producir ya sea efectos benéficos o malignos para el hombre, según las circunstancias del caso. Reconozcamos estas cosas, y aceptémoslas como una ley de la naturaleza. Con todo, algunos negarían la identidad del poder de la influencia mental tan manifestada en sus usos de lo bueno y lo malo. Habrá personas que atribuyan a Dios todas las buenas cualidades de la influencia mental, y que atribuyan al diablo todos sus malos usos. Estas personas tienen mentes primitivas. Sus contrapartes son esos que acreditarían a Dios con el sol o lluvia cuando son útiles, y acreditarían al diablo las mismas cosas cuando ocurre una inundación o una sequía. Tal razonamiento es digno solo de la mente salvaje. Las fuerzas son fuerzas naturales, y operan según sus leyes, inminente en su naturaleza y cualidades constitutivas, y están en ese sentido sobre el bien y el mal. Cuando trabajan para el interés del hombre y el hombre en comodidad las llama buenas, cuando le trabajan para daño e incomodidad el hombre las llama malas, pero la fuerza permanece inalterada, siendo ni buena ni mala. Y así es con el poder de la influencia mental, está por encima del bien y el mal. Ella es una gran fuerza natural, capaz de servir ya sea para bien o para aflicción de la humanidad. Pero, recuerde esto, hay una diferencia. Mientras la fuerza en sí ni buena ni mala, el individuo que utiliza puede ser, y es, bueno o malo, de acuerdo a su uso. Tal como un hombre comete un acto bueno o malo cuando usa su arma para matar violentamente a una bestia salvaje que ataca a otro hombre, o que cambia de dirección en su hermano o vecino, como puede ser el caso, de tal manera es un hombre bueno o malo según su uso de la influencia mental. El mérito o el demérito recae sobre la intención y el propósito del utilizador, no en la fuerza o el poder empleado por él. En ese lugar yace la diferencia. En todos los lados de nosotros podemos ver la manifestación de la posesión de la influencia mental. Vemos a los hombres que pueden convencer esos alrededor suyo en alguna forma misteriosa y maravillosa, ya sea por sus poderes de persuasión de su fuerza de voluntad autoritaria. Algunos fluyen en la prominencia y el poder repentinamente, en cierto modo inexplicables para esos que desconocen el secreto de la influencia mental. Como hemos dicho en un capítulo previo, ciertas personas que parecen tener algo especial que los hace atractivos o exitosos en sus relaciones con otras personas. El magnetismo personal de los líderes se manifiesta fuertemente, algunos teniendo este poder para algo semejante a una extensión de lo que las masas siguen como un gran rebaño de ovejas tras la campana cascabelera alrededor de su cuello. Todos hemos entrado en contacto con un agente o vendedor que se las ingenió de algún modo para vendernos cosas que no quisimos y que no usamos, y después de que se había ido nos preguntamos cómo ocurrió todo eso. Si hubiéramos entendido las leyes de la influencia mental, esto pudiera no haber ocurrido. Todos nos hemos sentido, en algún tiempo u otro en nuestras vidas, en presencia de individuos que casi nos compelieron a hacer lo que sabíamos en nuestros corazones no debíamos hacer. El conocimiento de las leyes de la influencia mental nos habría permitido vencer la tentación. Y no solo en caso de las entrevistas personales hemos sido afectados. Hay un uso mucho más sutil y peligroso del poder, en la forma de la influencia distante, o tratamiento ausente, como había sido denominado.
Y el incremento en el interés y el conocimiento de las materias ocultas durante los últimos 20 años ha dado como resultado un conocimiento ampliamente difuso de esta gran fuerza, y su empleo consiguiente, merecidamente e indignamente, por muchas personas que se han permitido ganar una influencia sobre sus vecinos y sus prójimos, quien no están familiarizados con las leyes de la fuerza. Asombraría a muchas personas si supieran que una cierta cantidad de los multimillonarios del país, y algunos de sus máximos políticos y sus líderes, fueron estudiantes secretos de ocultismo, y estaba usando sus fuerzas sobre las masas de gente. No solo esta, sino que hay escuelas de ocultismo que les enseñan sus alumnos la teoría, la práctica y el arte de la influencia mental, bajo un nombre u otro, bajo este pretexto u otro, el resultado siendo que hay un mayor número de personas acondicionadas al uso de esta fuerza y adiestradas en la práctica de utilizarla para traer resultados de cada año que son generalmente imaginados. Hay escuelas del arte de vender dando instrucción disfrazada sobre el arte de la influencia mental. Casi toda empresa grande que emplea agentes de ventas tiene instructores privados para sus hombres, quienes les enseñan los principios de la influencia mental disfrazada bajo el nombre de psicología del negocio, o alguno que otro nombre. Y además de estos, hay un número de personas que han estudiado a los pies de algunos de los grandes cultos metafísicos, semi-religiosos del hoy, quienes han recibido instrucción en la influencia mental disfrazada bajo el nombre de algún credo o enseñanza religiosa, quienes se han desviado de los principios morales inculcados por sus maestros, y quienes están usando su conocimiento con la forma de tratamientos de otras personas con el objeto de influenciarlos para acceder a sus deseos o para que actúen a fin de traer logro financiero para la persona que hace el tratamiento. La atmósfera está llena de esta magia negra hoy, y con seguridad ya es tiempo de que las masas generales fuesen instruidas sobre este tema. Y este es el propósito de este libro pequeño, publicado y vendido a un precio popular para traerlo al alcance de los bolsillos de las personas comunes y corrientes, quienes han sido explotadas e influenciadas por esos que ha adquirido un conocimiento de los principios de la influencia mental, y que la han estado usando indignamente sobre sus prójimos. Hay autoprotección posible para todo, y este libro pequeño se propone enseñarle cómo usarla. Capítulo 11. Magia blanca y negra. El uso de la palabra magia con respecto a la influencia mental es muy antiguo. Los ocultistas hacen una distinción evidente entre el uso de la influencia mental hasta cierto punto conducente hacia el bienestar de otros, y su uso en una manera egoísta, de base calculada para hacerle daño a otros. Ambas clases son comunes y son frecuentemente mencionadas en todas las escrituras ocultas. La magia blanca tiene muchas formas, ambas en sus manifestaciones antiguas y en estos días más recientes de conocimiento oculto revivido. El uso de la influencia mental de este modo generalmente toma la forma de tratamientos amigables de personas por otros que toman a pecho el bienestar de ellos. En esta clase particular caen los tratamientos diversos de los varios cultos y escuelas de lo que es conocido como la ciencia mental, o con nombres similares. Estas personas tienen por costumbre dar tratamientos, ambos presentes y ausentes, con el objeto de sanar dolencias físicas y causar una condición física normal de salud y fuerza. Tratamientos similares son dados por algunos para causar una condición de éxito a otros, impartiéndole a las mentes tales personas las vibraciones de coraje, confianza, energía, etc., las cuales con seguridad propician el éxito de acuerdo con la actividad material, etc. En la misma forma uno puede tratar condiciones adversas rodeando a otros, trayendo la fuerza de la mente y la voluntad para relacionar estas condiciones con la idea de cambiar las vibraciones predominantes y traer armonía a la inarmonía, y éxito al fracaso. La mayoría de las personas, no informadas en estos términos, están rodeadas de una atmósfera mental obedeciendo a las condiciones mentales predominantes, pensamientos, sentimientos, etc., y también proviniendo de las corrientes de pensamiento que han atraído a ellos por la ley de atracción mental. Estas atmósferas mentales, al estar una vez firmemente establecidas alrededor de una persona, le hacen más difícil a él librarse de sus vibraciones. Él lucha y pelea, pero las vibraciones predominantes vuelven todo el tiempo y deben producir un efecto fuerte incluso sobre personas de voluntad fuerte, a menos que de manera segura se hayan informado de lleno sobre las leyes de la influencia mental y hayan adquirido el poder de la concentración. El hábito de toda una vida, puede ser, y tiene que subsanarse, y además las constantes vibraciones sugestivas de la atmósfera mental constantemente están trayendo una presión que le llega a la persona, a fin de que ciertamente tenga una tarea de fuerza antes de que pueda quitarse de encima las condiciones viejas, sin ayuda y a solas.
Y, entonces, mientras el esfuerzo individual es preferible, entra ahí un tiempo en las vidas de muchas personas cuando una mano amiga, o más bien una mente auxiliadora, es de gran servicio y ayuda. La persona viniendo a la ayuda mental de una persona necesitando sus servicios está realizando un acto más digno y correcto. Oímos mucho acerca de interferir con las mentes de otras personas en tales tratamientos amables y dignos, pero en muchos casos no hay sino que pequeña interferencia verdadera hecha. El trabajo del ayudante está realmente en la naturaleza de neutralizar y disipar lo desfavorable. La influencia mental rodea a la otra persona, y por consiguiente le da una oportunidad a la otra persona de resolver su salvación mental. Es verdad que todo el mundo debe hacer su propio trabajo, pero la ayuda de la clase indicada arriba es seguramente más digna y correcta. En estos tratamientos de magia blanca la persona le da a las formas de tratamientos la imagen mental de la condición deseada en su mente, y luego envía sus corrientes de pensamiento a la otra persona empeñosa en reproducir la imagen mental en la mente o atmósfera de pensamiento de la otra persona. La mejor forma de hacer esto, por supuesto, es afirmar mentalmente que la condición deseada realmente existe. Uno puede ser de gran ayuda y asistencia para otros de este modo, y no hay una buena razón por qué no debería hacerse. Y ahora por el lado de la protección, deseamos que fuera posible evitar incluso una mención de esta manifestación y forma odiosa de influencia mental, pero consideramos que la ignorancia no es protección, y que es inútil y tonto seguir la política del avestruz que mete su cabeza en el suelo al ser perseguido, como si el cazador no pudiera verlo así. Creemos que vale más mirar de frente las cosas, en particular donde es un caso de ser prevenido es estar armado. Es un hecho sabido por todos los estudiantes de ocultismo que la magia negra ha sido comúnmente empleada en todos los tiempos para hacer prosperar las metas egoístas y perversas de ciertas personas. Y también es conocido por los pensadores avanzados de hoy que incluso en esta edad ilustrada hay muchos que no tienen escrúpulos para rebajarse al uso de esta práctica aborrecible para servir sus propios fines, a pesar del castigo que los ocultistas saben que les espera a tales personas. Las crónicas de la historia están llenas de registros de formas diversas de brujería, conjuros y formas parecidas de magia negra. Todo el mucho habla de las formas de poner hechizos en las personas, lo que son realmente formas de magia negra, intensificadas por el miedo y la superstición de esos que son afectados. Uno tiene que leer la historia de la brujería para ver que hubo indudablemente alguna fuerza en el trabajo detrás de toda la superstición abrumadora y la ignorancia enseñada por las personas de esos tiempos. Lo que le atribuyeron a la influencia de las personas que tenían un trato con el diablo realmente provino del uso de la magia negra, o un uso indigno de la influencia mental, las dos cosas siendo una. Un análisis de los métodos usados por estas brujas, como se muestra en sus confesiones, nos da una llave hacia el misterio. Estas brujas arreglarían sus mentes en otras personas, o animales, y manteniendo una imagen mental concentrada ahí, despedían ondas telepáticas afectando el bienestar de las personas siendo adversamente tratadas, las cuales las influenciaba y disturbaba, y a menudo causaba las enfermedades. Por supuesto, el efecto de estos tratamientos estaba grandemente intensificado por el ignorante miedo extremo y superstición sostenida por las masas en el momento, pues el miedo es siempre un factor desfalleciente en la influencia mental, y las supersticiones y la credulidad de la gente causaba que sus mentes vibraran de tal modo en lo que se refiere a hacerlas sumamente receptivas a las influencias adversas que eran dirigidas contra ellos. Es bien conocido que los vudús de África, y los cultos parecidos entre otras razas salvajes, practican magia negra entre sus personas con gran efecto. Entre los nativos de Hawaii hay ciertos hombres conocidos como los kaunas, quienes rezan por personas enfermas, o sanan, cualquier cosa por la que les hayan pagado. Estas instancias podrían ser multiplicadas si tuviésemos el espacio y la inclinación de proceder más allá con la materia. Y en nuestras tierras civilizadas hay muchas personas que han aprendido los principios de la influencia mental, y que la están usando para propósitos indignos, tratando de herir a otros y derrocar sus empresas, o bien tratando de hacerlos ver desde su punto de vista, de los tratadores. La renovación moderna del conocimiento oculto ha funcionado a lo largo de dos ramas. Por un lado vemos y escuchamos acerca del poder potente de la buena influencia mental ejercida entre las personas de hoy, que levanta a los enfermos, fortalece lo débil, pone coraje en lo decaído y hace éxitos de los fracasos. Pero por el otro lado el egoísmo odioso y la avaricia de las personas sin principios que toman ventaja de esta fuerza poderosa de la naturaleza y la contamina para sus fines aborrecibles, sin prestar atención a los dictámenes de la conciencia o la enseñanza de la religión o la moralidad.
Estas personas siembran un viento pernicioso que dará como resultado de su cosecha un ciclón espantoso en el plano mental, haciendo caer sobre ellos mismos el dolor y el sufrimiento en el futuro. A estas alturas tenemos el deseo de pronunciar una advertencia grave para esos que han estado, o están tentados, a utilizar esta fuerza poderosa para propósitos poco dignos. Las leyes del plano mental son como una siembra, así cosechará. La poderosa ley de atracción actúa con la exactitud de una máquina y los que traten de enredar a otros en una red de influencia mental más pronto o más tarde son atrapados por su propia red. El mago negro mete en la colada los trozos. Él succionada en el remolino de su propia construcción, y es arrastrado hacia las profundidades más bajas. Estos no son comentarios sin valor, sino que son una declaración de ciertas leyes de la naturaleza, la operación sobre el plano mental, el cual todos deberían saber y prestar atención. Y para esos que pueden sentirse impactados por esta mención de la existencia y las posibilidades de la magia negra, diríamos que hay una cosa a ser recordada, y esa es que el bien siempre vence al mal en el plano mental. Un buen pensamiento siempre tiene el poder de neutralizar a uno malo, y una persona cuya mente está llena de amor y fe puede combatir contra una multitud de personas cuyas mentes estén llenas de odio y mal. La tendencia de toda la naturaleza es hacia arriba y hacia el bien. Y el elija el mal se opone firmemente a la ley de la evolución espiritual, y tarde o temprano cae como víctima de su insensatez. Y entonces, recuerde esto, las ondas telepáticas encuentran entrada solo a esas mentes que están acostumbradas a pensar pensamientos similares. El que piensa que el odio puede ser afectado por pensamientos de odio, mientras quien cuya mente está llena de fe y amor está rodeado de una armadura resistente que repele a las ondas invasoras, y que causa que ellas sean dobladas, o bien conducidas de vuelta a sus remitentes. Los malos pensamientos, como los pollos, vuelven a casa. Los pensamientos son como los boomerang, en su tendencia a regresar hacia su remitente. Para el veneno de la magia negra la naturaleza da el antídoto del pensar correcto. Capítulo 12. Autoprotección. El lector de los capítulos anteriores verá el poder de la influencia mental en sus fases diversas de manifestación, y reconocerá la posibilidad de la fuerza siendo usada para influenciarse a sí mismo. La pregunta que naturalmente surgirá en la mente de cada estudiante e investigador de este tema importante, y que nos llega a todos en alguna ocasión, es: ¿cómo puedo protegerme por mí mismo del uso de este poder en contra? ¿Cómo me puedo hacerme inmune a las influencias que puedan ser dirigidas en contra de mí? Es cierto que nosotros, y otros escritores sobre el tema, hemos mostrado que uno está mucho menos propenso a influenciarse si se mantiene en una atmósfera mental de vibración alta, que es mantenerse a sí mismo rodeado por una atmósfera de pensamiento llena de vibraciones de la clase más alta y libres de esos pensamientos y deseos de un carácter perverso, egoísta, que tienden a atraer pensamientos similares. De este modo uno crea un estado de limpieza higiénica mental que lo hace inmune de los pensamientos contagiosos del plano egoísta del deseo, etc. Esto debería ser recordado y aprovechado por todo el mundo, pues tal como la limpieza física no da alojamiento congenial a los gérmenes de enfermedad, asimismo la limpieza mental rehúsa admitir a los microbios mentales. Pero hay un método mucho más eficaz que incluso el plan de arriba. Y este método es realmente muy empleado por los expertos en el ocultismo, y el método y la práctica es enseñado a los iniciados de las logias y hermandades ocultas de todas las partes del mundo. Considerémoslo aquí. En primer lugar, sin entrar en una declaración de los detalles de las altas enseñanzas ocultas, tenemos el deseo de informarle que el principio básico de toda tal enseñanza e instrucción es el hecho de que dentro de cada uno de nosotros, en el mismo centro del ser de cada individuo, en la misma reconditez del yo inmortal, está lo que los ocultistas conocen como la llama del espíritu. Esto es lo que reconoce en conciencia como la consciencia yo soy, esa conciencia del ser que está distante por encima de la conciencia de la personalidad, o de las cosas de la personalidad. Es esa conciencia la cual informa a cada individuo, inequívocamente, que él es de hecho un ser individual. Esta conciencia viene al individuo a causa de su contacto con la gran vida una del universo, es el punto de contacto entre la parte y el todo. Y en esta parte de la conciencia de un hombre, asociada con el sentido de ser un yo, allí reside una chispa de la llama divina de vida y poder, la cual es lo que ha sido llamado la voluntad del hombre. Ahora, no nos equivoquemos y confundamos esto con la así llamada voluntad de la personalidad, la cual es meramente un deseo, o bien una cierta firmeza, la cual a menudo es pequeña más que la obstinación. Esta voluntad interior es poder real, y en el instante en que es reconocida puede trazarse en como una fuente de fuerza interminable e infalible.
Los expertos ocultos han desarrollado la conciencia de este poder dentro, y la usan libremente. Este es el resultado de años de práctica, y pensar y vida correcta. Pero, a pesar de todo, todos y cada persona pueden echar mano de esta procedencia de fuerza dentro de ellos para auxiliarlos en la vida y repeler las vibraciones de pensamiento del plano inferior. Esta conciencia puede ser desarrollada por una realización de su existencia, y por una práctica de traer la idea en la conciencia de todos los días, por el pensamiento, la meditación y la práctica. El solo hecho de haber llamado su atención a su existencia ha avivado dentro de la mente de ustedes que están leyendo estas líneas un sentido y fuerza nueva de poder. Piense un momento y vea si no siente un sentido naciente de la fuerza dentro de usted de la que no se había dado cuenta tan completamente antes de este momento. Un reconocimiento continuado en su conciencia de todos los días de este algo dentro desarrollará su habilidad para manifestarla. En particular en una hora de necesidad brotará a su asistencia, dándole un sentido de una parte de sí mismo gritándole en palabras de ánimo. Estoy aquí. No tenga miedo. Cuesta mucho dar este método en obras escritas o impresas, pero si entra completamente en un reconocimiento de este poder interior usted se encontrará desarrollando un poder nuevo de resistirse a las influencias de afuera que lo dejarán sorprendido. Cuando usted entra en contacto con personas que tratan de influenciarlo en cualquiera de las formas mencionadas en los capítulos anteriores de este libro, o en otras formas, se encontrará capaz de desafiar a sus ataques mentales simplemente recordando la fuerza inminente en su yo, asistido por la afirmación, hecha silenciosamente a sí mismo. Yo soy un espíritu inmortal, usando la voluntad dentro de mi yo. Con esta actitud mental usted puede hacer el más leve esfuerzo mental en la dirección de sacar de su mente las vibraciones, el cual esparcirá las influencias adversas en todas las direcciones, y las cuales, si persistieran, causarían que la otra persona se confundiera y ansiaría dejarlo en paz. Con esta conciencia sostenida en mente, su orden mental para otro, déjame en paz, yo me suelto de las amarras, tu influencia por el poder de mi espíritu, actuará tan fuertemente que usted podrá realmente ver el efecto de inmediato. Si la otra persona es muy porfiada y está decidida a influenciarlo por palabras de sugestión, persuasión, amenaza, o con métodos similares, véalo directamente en los ojos, diciéndole mentalmente te desafío, mi poder interior suelta las amarras, tu influencia. Trate esto la próxima vez que alguien intente influenciarlo ya sea oralmente o por ondas telepáticas y vea qué tan fuerte y positivo se sentirá, y cómo fallarán los esfuerzos de la otra persona. Esto suena simple, pero el secreto pequeño es digno de miles de dólares para cada individuo que lo lleve a la práctica. Sobre todo, deje de pensar en todo miedo a otras personas. El sentimiento del miedo le impide manifestar el poder dentro de usted a su magnitud completa. Despójese a ese tan indigno y dañino miedo. No solo en el caso de la influencia personal en presencia real de la otra persona puede ser derrotada de este modo, sino que el mismo método actuará igualmente bien con respecto a repeler la influencia mental de otros dirigida en contra de usted en forma de tratamientos ausentes, etc. Si se siente inclinándose hacia hacer algo que en su corazón siente que no es para sus mejores intereses, juzgado desde un punto de vista verdadero, puede saber que, consciente o inconscientemente, alguien está tratando de influenciarlo en esta manera. Entonces sonríase y haga las afirmaciones anteriormente citadas, o algunas similares, y sosteniendo el poder del espíritu dentro suyo firmemente en su mente, emita un comando mental tal como lo haría en el caso de la presencia real de la persona. También puede negar el poder que influencia fuera de la existencia afirmando mentalmente. Yo niego tu poder para influenciarme, no tienes poder sobre mí, estoy descansando en mi conocimiento del espíritu y su voluntad dentro de mí, niego la existencia de tu poder. Esta forma de negación puede ser usada ya sea respecto a la influencia ausente o la influencia personal. La regla es la misma en todos los casos. En repeler estas influencias ausentes de inmediato experimentará un sentimiento de alivio y fuerza, y podrá sonreírle a los esfuerzos abatidos de la otra persona. Si se siente suficientemente generoso y completo de amor por la humanidad, entonces puede tratar a la otra persona por su error, enviándole pensamientos de amor y conocimiento con la idea de ahuyentar su ignorancia y egoísmo, y traerle una comprensión de las verdades superiores de la vida. Indudablemente tendrá muchas experiencias interesantes que surgen de este modo de repeler estos ataques. En algunos casos se encontrará con que la próxima vez que se encuentre a la persona en cuestión, él se mostrará confundido, desconcertado e intranquilo. En otros casos la persona comenzará a manifestar un aprecio y respeto nuevo hacia usted, y estará dispuesto para darle ayuda en lugar de tratar de influenciar su dirección y deseo.
En otros casos la persona todavía tendrá el deseo, y el esfuerzo de voluntad para convencerlo de hacer eso que él ha tratado de influenciarlo haciendo influencia mental, pero sus esfuerzos fracasarán, y sin efecto, particularmente si usted le da otra dosis de la afirmación del poder del espíritu dentro de usted. De la misma forma usted debería hacer un llamado a su yo superior por ayuda y fuerza cuando se sienta siendo afectado por cualquiera de las grandes ondas mentales de sentimiento o emoción que abarcan la mente pública, y las cuales tienen una tendencia a salir en estampida desde las personas que adoptan ciertas ideas, o que siguen a ciertos líderes. En tal caso la afirmación del yo dentro de usted disipará la influencia alrededor suyo, y se encontrará estando en un centro de paz rodeado por todos lados por un océano de agitación y conmoción mental que está barriendo o girando en torno al lugar. De la misma forma usted podrá neutralizar las atmósferas mentales desagradables de lugares, localidades, casas, etc., y se volverá positivo e inmune desde lo mismo. En resumen, hemos dado aquí una receta que puede ser usada en cualquiera y cada instancia de la utilización de la influencia mental. Puede sonarle simple, pero un poquito de uso hará que sienta que es la parte más importante del conocimiento práctico que puede poseer.